Suscríbete a la Panterita. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Federico Arias, ¿cómo te va? Buenos días, Fede. ¿Qué tal? Buen día, Bruno. Buen día a la audiencia de ABC Cardinal, Cardinal Deportivo. ¿Qué tal, Dani Chun? ¿Cómo te va? Buenos días. Buen día, Bruno. Ariel Julián, bienvenido. ¿Cómo te va? Buenos días. Muchas gracias, muy amable, buenos días. Bueno, está Gerardo con nuestro móvil personal. Gerardo, ¿cómo te va? Buen día. El saludo para vos, a los compañeros, a la audiencia. Efectivamente, aquí, Cuarta y Parapití, sede del candidato a presidente a Cerro Porteño, sí, del movimiento que responde a Rubén Recalde. En segundos, en instantes, se va a realizar una conferencia de prensa. La información que manejamos que Mundo Cerro se retira de la contienda electoral, no va a participar de la elección del domingo próximo, donde Cerro Porteño estará eligiendo nuevas autoridades. Y va a dar detalles el propio Rubén Recalde en una conferencia de prensa, reitero, aquí en su PC en instantes. Yo quiero que le preguntes qué van a hacer como movimiento, si van a apoyar a alguna facción que queda, el tema de que él, hay que recordar que fue impugnado el fin de semana. Sí. Él fue el Tribunal Electoral Independiente del Club Cerro Porteño, dijo que Rubén Recalde no llena el requisito de antigüedad de 10 años como socio. Y por otro lado, habilitó al doctor Juan José Zapá como candidato a la presidencia del Club Cerro Porteño. Esas son las novedades, un poco para que la gente entienda lo que está pasando en estos instantes en Cerro Porteño. A ver, Gerardo, seguimos, tenemos imágenes también ya de ABC TV ahí. Sí, señor, porque en principio, como bien lo estás mencionando, ante la impugnación de Rubén Recalde se creyó que iban a buscar a otro candidato, pero tal cosa no va a ocurrir, por lo que me comentaron y bien llegaba aquí en el PC de Rubén Recalde, que van a descabalgar por completo, como se suele decir. Sí, no, pero Gerardo, a ver, para que nos entendamos, una cosa es descabalgar totalmente, pero normalmente en la oposición, y pasa esto en elecciones municipales o generales, dicen, bueno, vamos a apoyar a tal movimiento, pedimos los votos, y ellos van a pedir votos a favor de alguno de los movimientos. Sí. Esa es la pregunta para que se entienda. Claro, perfecto, sí. Y eso en instantes va a dar detalles, si van a apoyar a algún movimiento o no, o qué determinación toman a futuro por parte de Mundo Cerro, liderado por Rubén Recalde. Sí. Bueno, estamos atentos ahí, Gerardo. Sí, señor, cuando tenga novedades... Ahí ya está llegando el señor Recalde, entiendo. No. La señora, ¿no? Un segundito, voy a preguntar. José, ¿cuánto aproximadamente vamos a esperar? En 10 minutos. En 10 minutos, sí. Va a arrancar la conferencia. Bueno, gracias, José. Bueno. Sí. En 10 minutos. Perfecto. Gracias, Gerardo. Quedamos atentos. Señores, estoy atento. Bueno, ¿qué pasó con Celso Ortiz, señores? ¿Alguien puede explicar lo que pasó? Porque dijo que no podía jugar por la selección y terminó jugando por el Monterrey el fin de semana. Y pasó lo que suele pasar en equipos que están prácticamente eliminados. No quiere jugar. Así de sencillo. Pero aparte, un jugador que no ha sido protagonista principal de la selección. La otra vez vino y se fue también. Pero yo voy también más en la postura de la APF. ¿Se acuerdan que cuando se dio lo de Almirón se plantó la APF y dijo, no, vamos ya hasta las últimas consecuencias? Yo creo que la APF, porque si la APF no lo hubiera desconvocado, él no podía jugar. ¿Se entiende? O sea, entonces la APF también le dice, bueno, me parece que se percató y habrá hecho, no queremos quemar tampoco energías, porque hubiera sido también una lucha donde no iba a tener mucho para ganar, y por eso me parece que le dieron vía libre. ¿Viste eso cuando vos das vía libre y sabes que va a jugar? Él juega el Mundial de Clubes, ¿no? Creo que sí, él para Monterrey es muy importante. No, de hecho, su carrera ya claro, es un... Pero Almirón hacía fuerza a través de redes sociales, se mostraba que para estaba para las selecciones no. A ver, lo llaman después de mucho tiempo el como anterior. Él no es un jugador que sea fijo de la selección como para decir
me voy a matar la vida contra Uruguay y Brasil y no importa que pase en el Mundial de Y Clubes. que no hay que llamarle, hay que renovar la selección, señores. Claro. Ojalá que los Barros Esqueloto tomen apunte y está bien que ya vayamos conociendo a jugadores que no quieren no quieren vestir la camiseta de la selección paraguaya de fútbol. A mí me parece muy penoso porque cuando el informe decía que se retiró lesionado, que no podía jugar, que no iba a venir a la selección, uno termina viéndolo el fin de semana jugando por el Monterrey, entonces dice, bueno, algo no está funcionando con el jugador. Entonces Barros Esqueloto ya tiene que agarrar y tomar la decisión de no volver a convocarle a este jugador y comenzar a tener en cuenta a otra generación de jugadores, apuntar ya a gente que realmente tiene que estar con la selección paraguaya en las buenas o en las malas. Así de fácil. Pero Cuba también es muy llamativo. ¿Cómo? Cuba siempre está lesionado, nunca... No, pero nunca... pero lo suyo es lesión. O sea, acá lo de Ortiz es porque jugó. Aparte, Cubas necesitó de la selección. La selección le hizo bien a Cubas. Él cuando no pudo jugar en Argentina, optó por Paraguay. César Ortiz era jugador de selección en la época de Ramón Díaz. Era hasta titular. Y después dejó de ser jugador de selección. Chica se lo llamó pocas veces. Y ahora, sobre el final, estamos de acuerdo que dijo no gracias. Claro, así es el punto. Ortiz, paso esta. Claro, en el caso de Ortiz ni siquiera se puede hablar que él utilizó la selección. Claro, por eso que a Cuba le sirvió la selección, por eso claro, digo. A ver, Lucas Barrios, cuando se da lo de Salvador, aprovecha para jugar un mundial. Lo de Néstor Ortigosa. Tenemos casos de jugadores que realmente aprovecharon. Ortiz es todo lo contrario. Está Johnny Urgente, perdón, por favor, en función a la información. Johnny, ¿cómo te va? Móvil Personal, buen día. Bruno, buen día, saludos para todos. Bueno, contanos, Johnny, ¿qué pasa? Olimpia jugó el sábado un amistoso ante el equipo de Resistencia, donde no participaron tres elementos claves para el equipo titular. Alfredo Aguilar estaba saliendo de su aislamiento, y dos por lesión, Saúl y Richard Ortiz. El caso de Richard, que aparentemente no llegaría para lo que va a ser el debut del Olimpia en el campeonato local el próximo 4 de febrero, y también habría que ver cómo está su lesión para el 9 de febrero, cuando tenga que enfrentar al equipo del César Vallejos. De hecho, según explicaba el doctor Porno, Richard está suspendido para la primera fecha. En ese puesto jugaría Orsusa. Aquí lo importante sería conocer si llegará o no para el partido del 9. Clave para Olimpia, visita al equipo del Central Vallejos, golpe en el cuádriceps. Así se produjo la lesión de Richard Ortiz, y veremos, repito, acabo de consultar si estará o no a disposición del cuerpo técnico para ese primer partido. Bueno, qué mala noticia, todavía no empieza el campeonato y ya se lesionó Richard Ortiz, no entiendo. Qué complicado, che, porque mira que hoy programan justamente la primera fecha del campeonato, que arranca el 4 de febrero, y Olimpia juega frente al Juan León Mallorquín, pero acá lo más importante es lo del 9 de febrero frente al César Vallejo. O sea, es duda hoy Richard Ortiz, atención, tweet y con foto, lo de Richard Ortiz, Johnny, vos estás confirmando que es duda para el partido de ida en Perú por Copa Libertadores. Exactamente, porque el sábado con Daniel Chun estábamos diciendo, bueno, no participaron de este partido, y cuando a esta altura, cuando un jugador no está en el campo, se dice, bueno, dio positiva a la COVID. Consultamos y la respuesta fue no, lesión muscular, tanto Saúl y también de Richard Ortiz, y el caso de Richard, que es el que se complicaría porque tiene un fuerte golpe y queda muy poco tiempo, pocos días para el arranque de la Copa Libertadores. Claro, también la cuestión del ritmo futbolístico, Johnny, no es solamente que se puede recuperar de la lesión ahora, supongamos faltando una semana, pero el tema es que tome el ritmo futbolístico, y más todavía después saliendo de una pretemporada. Claro, hay que decir, Richard, lo vimos en imágenes de Olimpia Media, está bien físicamente, está fino, anotó un gol de cabeza en el partido contra Tacuarí, y justo en la semana donde tenía que tener iba a jugar su segundo partido amistoso, se lesiona, y a esta altura, podríamos decir, lo deja fuera del inicio de la Copa Libertadores. ¿Quién sería su reemplazante natural? ¿Adelio Zárate o es Orsusa? Por como fue la práctica del sábado, es Orsusa, el candidato 1, junto a Quintana. ¿Qué sabes del caso Ramón Sosa? Porque nos decían que está cerca de hacerse la operación, inclusive
el monto alcanzaría los 3 millones de dólares, porque yo recuerdo la última vez que charlamos acá con Daniel Campos, el propio Daniel Campos nos había dicho que se había mejorado, inclusive que tenía una mejor oferta. ¿Te acordás, Johnny, la última vez que hablamos con él? Sí, sí, señor. Ahora entiendo por qué nos dijo él, porque en principio se había manejado 2 millones y algo, no sé si alcanzaban los 2.500.000, pero ahora hablan de 3 millones de dólares. Sí, aquí Bruno, y agradezco, perdón, porque ambiente de tema me dice, se drenó un hematoma de su muslo derecho, Richard Ortiz. Perdón, no te entendí, ¿qué dijiste? Se drenó un hematoma de su muslo derecho, quiere decir que tocaron esa parte afectada. Fue intervenido. Bueno, qué complicación ya. Porque es clave Richard Ortiz en el equipo Olimpia. Hay hinchas que a lo mejor no le pueden gustar ciertas cosas de Richard Ortiz que yo no, sinceramente no entiendo. A mí me parece que Richard es un muy buen jugador y le da mucho al Olimpia, y estando en condiciones físicas óptimas como se lo ve, a él le puede dar una mano pero grandiosa al Olimpia. Es un jugador con jerarquía, ¿verdad? Mejoró mucho, y se lo vio en la foto de la pretemporada que estaba fino desde el punto de vista físico, que estaba trabajando bien. Él mejoró mucho, le ayudó mucho el hecho que el mediocampo de Julio César Cáceres fue refrescado con jugadores dinámicos, porque la lentitud de Richard Ortiz se veía mucho y se notaba en el otro esquema y con otros jugadores. Ahora, cuando fue rodeado por Quintanita, por Fernando Cardoso, que le dan otra dinámica al equipo, ahí creció también el juego de Richard Ortiz. Así que desde ese punto de vista, él como que volvió a convertirse en un jugador importante, porque había un altísimo porcentaje de gente que lo cuestionaba y que pedía también su salida cuando se iba a dar hasta esta pugna. lo de Orteman, ¿no? Sí. Porque la Copa Libertadores él hace un partido heroico contra el equipo de Táchira para clasificar, incluso hace el gol o uno de los goles importantes, y físicamente, como dice Ariel, un terreno de 60 metros quedaba muy en evidencia que estaba mal físicamente. Se ordena, termina bien, es buen lanzador, tiene llegada al área, ha hecho una gran final, incluso uno de los goles contra Sol de América de la Copa Paraguay. Entonces terminó el año así, convenciendo, creo, a todos los detractores y a todos aquellos quienes lo cuestionamos. Yo me sumo en un momento, físicamente Richard no podía estar en la primera de Olimpia, pero terminó muy bien el 2021. No, por eso yo hice la aclaración. Estando en últimas condiciones, Richard es un jugador de jerarquía, categoría, y le puede dar muchísimo al Olimpia. Pero tiene que estar bien. Esa referencia a la que vos hacías, Federico, ¿te acordás que era muy criticado por el propio hincha del Olimpia? Con Era memes, tendencia aparecían fotos de él salía a explicar que no tenía sobrepeso, pero él termina muy bien, termina fino, quedaba termina jugando bien. También. ¿Cómo? Quedaba en ese momento, en ese trayecto, digamos, en el que él no estaba bien, o todo el equipo del Olimpia, donde se vio mucho más lo suyo. A veces uno veía imágenes en las que él quedaba fuera de distancia. Claro. El famoso partido de Flamengo en Brasil, cuando pasa de largo. No, hay muchas cosas que hicieron que se lo cuestione, me parece, sin ensañarse como se enseñaron los hinchas, pero era cuestionable el estado físico de Richard allá por junio, julio, y eso mejoró mucho sobre el final de la temporada. Bueno, Johnny, ¿qué más? El caso de Ramón Sosa, sí, así es cierto, Bruno. Hay una posibilidad importante que el futbolista pueda ir al fútbol de la República Argentina, a Gimnasia, a donde está Gorosito, pidió por él, se llegaría a un acuerdo y de esa manera Olimpia sacar su deuda y quedarse con un poco de dinero. La pregunta es, ¿Gimnasia tendrá dinero para pagar? Esa es otra cuestión. Lo cierto es que puede ser transferido Ramón Sosa al fútbol argentino. Bueno, Johnny, volvemos más tarde, muy amable. Hasta cada momento. Adiós, hasta cada momento. Bueno, ya vamos a retornar en un momento con Johnny para tener más información de Olimpia más adelante también, hablar del equipo que prepara en estos momentos Julio César Cáceres. Son dos lesionados, ¿verdad? Richard Ortiz, el otro quien, Alfredo Aguilar, que tiene recuperación de COVID, el otro es Saúl Salcedo. Nos olvidamos preguntarle si Saúl llegaría, no sé si él llegó a manifestar eso. Saúl llegaría, pero llegaría, inclusive para el primer partido del campeonato. Llega él. Sí. Bueno, no es tan grave como lo de Richard. Y hoy, muchachos, hoy se van a programar los partidos de la primera fecha del campeonato. Hay otra información importante. La CONMEBOL mantendría
los 5 cambios, porque en principio ya para esta temporada establecieron 3 cambios, el retorno a los 3 cambios, pero debido al rebrote de el COVID, 5 cambios. 5 cambios. Esto según un colega que maneja muy bien información con respecto a la Conmebol. Así que, bueno, y la cosa está que arde en Cerro Porteño, ¿eh? No sé en qué va a terminar lo de Cerro Porteño, sinceramente, porque impugnaciones aquí, impugnaciones allá. Al final entonces corren Ullón, Zapac. Me llamaba este fin de semana un movimiento encabezado por gente de la plaza. Ellos también fueron impugnados. Le vamos a dar espacio también, como no, ellos quieren hacer una aclaración. Y como siempre digo, abrimos las puertas a todos, el micrófono para todos, absolutamente para todos. Entonces, así están las cosas en Cerro Porteño. ¿Y en qué va a terminar esto? En una victoria tranquila y sin ningún inconveniente para Juan José Zapac. Porque ayer me contaban inclusive que en un acto donde estuvo Juan José Zapac en la zona de Oviedo. Coronel Oviedo, mencionó que va a condonar en una primera parte 3 millones de dólares a favor de Cerro Porteño, de la deuda que Cerro tiene con Zapac. De eso estamos hablando. Claro, la personal, Eso, ¿no? Sí, claro, una cuestión personal. Ahora ya figura en la página de la Conmebol, Bruno, lo que estaba leyendo antes, ¿eh? Sí. Se acaba de levantar. Ya está confirmado. Ya es oficial el tema. ¿Podés de... leer, por favor, Federico? Vamos a abrir, sí, el ajuste de reglamentos. Sí. Bueno, ¿y dónde está Gerardo? Lo tenemos en el circuito a Gerardo. Gerardo, ¿estás ahí? A ver qué movimiento hay. Sí, señor, sigo aguardando aquí. Todavía no va a arrancar esto. Va a llevar unos minutos todavía. Bueno. Y si se confirma, Bruno, esta retirada del movimiento Mundo Cerro, que no va a presentar, de acuerdo a las informaciones, a otro candidato para reemplazar a Recalde, significa que no van a judicializar, porque el temor de un momento dado que haya algún movimiento que judicialice la Asamblea. Y si se hubiese llegado a esa alternativa, sí se hubiese complicado absolutamente todo. Entonces pintan para correr Zapac y Ullón, y con eso Zapac, me parece que... Zapac. Zapac. Punto 5.1.10, sustituciones. Se permitirán un máximo de 5 sustituciones de jugadores por cada equipo, siguiendo las reglamentaciones de IFAB, FIFA, para la implementación de dichos cambios. En el caso de alargue en la final única, los equipos podrán hacer excepcionalmente una sexta sustitución. Ahí está. Final única, entonces, si hay alargue, se puede hacer un sexto cambio. Esto aparece oficial ya, justamente en la página, en el sitio de la Conmebol. Bueno, y en Guaraní hay novedades. Me gustaría hablar con el representante de Guaraní, Raúl Bobadilla. El representante de Guaraní y representante de Raúl Bobadilla y de Queco Villalba. Porque Raúl Bobadilla y Queco Villalba nos dice que fueron separados del plantel principal de Guaraní, que están entrenando con la reserva. Y es más, me contaron un detalle, que le hicieron viajar a Bobadilla y a Queco a Ciudad del Este y practicaron con la reserva, pues tuvieron que volver a Asunción otra vez, pero en un lapso muy corto, y eso no le gustó para nada a los dos futbolistas, pero principalmente a Bobadilla, y estaban con esta cuestión a solucionar entre representantes y compañía. Así que si podemos hablar con el representante Raúl Bobadilla sería fantástico, ¿verdad? Pero están separados por ahora, ¿verdad? Sí. Caratulado como hecho de indisciplina. ¿Por qué indisciplina? Y aparentemente se habría introducido algo a la concentración. Pero de parte de estos jugadores. Sí. Pero Raúl Bobadilla tiene 6 meses de contrato nomás ya. ¿Y sí? Hasta julio. ¿Y sí? Y tiene una deuda importante del club con él, ¿eh? Que en un momento incluso, hablando con gente cercana a él, estaba queriendo hacer alguna acción legal. O sea, lo de él tiene poca vida y me parece que esto tiene que ver quizá con eso, ¿no? El tema de quedar separado después de lo que fue Fluminense, creo que son 5 meses, Prima también, por parte de Guaraní hacia el delantero. Bueno, tenemos varias informaciones de arranque, señores. Comenzábamos con el tema de Cerro Porteño. Rubén Recalde ahora va a brindar una conferencia de prensa, va a descabalgar, dice.
¿Y qué es lo que es descabalgar cuando ya fuiste impugnado? claro. ¿Qué No, lectura tienen ustedes? No, lo que dice vas- Gerardo, o sea, yo creo que acá el tema es si se baja todo el movimiento, porque lo que le dice el TEI es, bueno, cambia tu candidato a Puede presidente. reemplazar, claro. ¿verdad? Entonces, lo novedoso sería, no, nosotros no vamos a cambiar, sino que se bajan todos. Y bueno, pero ¿por qué harías eso? ¿Y acaso no podemos decir, no, el famoso tipo Lino, o Cuba al poder, Lino, o ¿cómo era? No, ¿Cómo era esa frase? Cuba en el presidente, Palacio. Lino Oviedo al poder. Ahí, Era así, bueno, claro. Y bueno, y Sí, nos pero- pueden pico, ¿quién sube como quién es su No, pero vicepresidente? ahí no hay ningún Cubas. Y tampoco. No, tampoco no Oviedo, ¿no? Tampoco Oviedo, Porque sí. convengamos que Recalde no es ningún No, Lino, ya ¿verdad? sé, ya No, ya sé. sé. No, vamos a comparar, por favor. No, pero son, Pero son maniobras que aparte no- puedes hacer si tenés cierta chapa. No, pero si vos decís, por ejemplo, el movimiento va a continuar, pero a partir de ahora la cabeza él y nosotros vamos a seguir como movimiento. O descabalgar, pues es dejarle el terreno totalmente libre. Claro, Descabalgar es cuando vos asumís la decisión de no presentarte. La lista Claro, directamente. descabalgar, pero Claro. a él lo ¿Y obliga. qué novedad me está diciendo? O sea, no sé, me está aplicando una cosa como si fuera una criatura de 5 años. Descabalgar es dejar, no entiendo. Te lo ruego por favor que no utilices más entonces la palabra descabalgar, porque Y Rubén bueno, Recalde no descabalgó. eso A es él lo saca el TEI, el Tribunal Bueno, Electoral del pero Cerro Porteño, puede le continuar. Gerardo, impugna Ariel, porque- pero Gerardo fue el que puede metió continuar como descabalgar. a su movimiento movimiento. su movimiento Y sí. bueno, pero y al descabalgar, lo que está diciendo es que va a sacar el movimiento. Eso es lo que estamos hablando. Vos Claro, parece que estamos de va- vacaciones. va a todavía. retirar su retirada. movimiento, va a retirar su Se movimiento. retira, sí. Y claro, de eso estamos hablando. Y por eso estamos diciendo, si él no puede nombrar a un vicepresidente suyo, o le va a dejar nomás ya la cancha libre así Va a dejar- directamente a... Porque y- con esto pues Zapaya, ¿qué es lo que va... ¿Qué pasa? No, estaba festejando ya. No, por Claro. ejemplo, podía decir, no, vamos a unirnos a la oposición. Pedimos voto a favor de Pero la oposición es la que Pero le impugnó a él. claro, pero es Ullón el que le impugnó. No, Por eso no, te no. digo. Vos lo que me Acá, estás diciendo. una bolsa de gato. Mira, fíjate que no la sé. última nota que yo le hice a Recalde, que fue un día antes de salir, él se está uniendo con Ullón. Contento estaban los dos y ayer vengo escuchando en la ruta y escucho el tema que Ullón fue el que lo separa. a él. Pero, a mí me dicen que van a apoyar a Zapac. Esto fuera de que va con lo de Gerardo, ¿verdad? Ah. Es descabalgar la lista y apoyar a Zapac. Porque creo que Pérez es el apellido del vicepresidente primero. Que le van tendría, a- que y bueno, tendría. y esta es una pregunta que Hay que ver, claro, que hay que hacer la ¿verdad? Recalde ahora, ¿sí? Claro, porque si dice, por ejemplo, le vamos a apoyar a Zapaga, ahí cambia totalmente el panorama, ¿verdad? Pero ¿acaso ellos no eran opositores? ¿Acaso ellos no decían, no, Claro. pero ya no puede continuar Zapaga, ya es momento de deportivamente nosotros tenemos este ofrecimiento electoral, nosotros queremos cambiar a Cerro Porteño? No entiendo. Pero Van a todo decir cambia, que no, el ayer- fútbol, igual que la política, es, Es que ayer dinámico. mismo dijo Cambiante. Recalde, así actúan Sí. los Zapac, dijo, Sí, sí. así actúa, pero no me extrañaría a mí que ahora se vuelvan a apoyar y que por ahí tengan la posibilidad de meter gente también, ¿no? O sea, si Cabaga no va a ser posible eso. Pero ahí hay una foto de él, ¿ya está en el escenario que estaba preparado o no? No, es archivo. Archivo. Ah, o sea, su mismo PC tiene el... Ajá. Y la primera que hablamos con Recalde, ya estaba contemplado, ese fue el tema principal que le preguntamos tanto. Él vino acá. Acá, sí, Vino, acá. vino. Vino con Y ese Irrazábal tema le abordamos y ese siempre tema aquí lo en la abordamos, antigüedad. excluyentemente. Cada rato le preguntábamos, nos enviaban datos, nos enviaban el sello de cuando pagó la primera cuota. Y justo era un secreto a voces que está ya una semana antes de la asamblea, ¿no? Sí. O sea, no le dan posibilidad de reacción. No. Una semana, pues se hablaba Bueno, de eso antes. Pero va pues cambiar, por eso quiero que me entienda Ariel. Descabalgar sabemos todo lo que es bajarte de tu caballo. Se lleva es una frase que se lleva, un simbolismo que se lleva a las cuestiones políticas. Pero si vos descabalgás y decís vamos a subir al caballo a otro caballo, eso ya cambia el panorama. Ahora si vos decís nos bajamos plenamente, no vamos a participar de las elecciones, no vamos a pedir apoyo para nadie, porque esto es irregular y vamos a, no sé, seguir trabajando por Cerro Porteño más adelante. Ahora, si dice, por ejemplo, no, nosotros a partir de ahora nos impugnaron y pedimos apoyo por la lista de Juan José Zapac o por la lista de Ullón, cosa que no creo, ¿verdad? Porque Ullón es el que le impugnó. O sea, acá pues la oposición es la que no se está entendiendo. Pasa como en nuestra política, la oposición no se entiende y los colorados se alían y terminan ganando. Llamar ya a la gente de la plaza porque ellos quieren hacer una aclaración.
Ellos presentaron un movimiento sin candidato a presidente, dice, y también fueron impugnados. Yo no sé si no me entienden, Federico, pero es pedir voto a favor de... ¿Viste que pasa en las campañas eso? Cuando alguien, por ejemplo, inclusive no tiene en balotaje, en segunda vuelta... Hay elecciones que se han resuelto con un candidato que dio paso acostado y dijo, apoyemos a este. Claro. Y históricamente. ¿Sí? Pero acá me parece que no hace falta, ¿no? Acá no hace falta, me parece. Acá que esta lista se manifiesta. A ver, por supuesto no se va a manifestar a favor de Ullón, pero en el caso que pudiera haberlo hecho, me parece que tampoco tiene la fuerza para ganarle a Rubén a Recalde. La última vez que hablamos con él, yo acá hace muchísimo tiempo, hasta te diré que antes que termine el campeonato clausura del año pasado, yo ya dije que Zapag iba a continuar como... Me acuerdo, o sea, sí, que me Zapag acuerdo. tenía todas las de ganar. O sea, incluso hicimos un par de encuestas y que lo decía con era... respeto. Con mucho respeto lo estaba diciendo. Hicimos encuestas, ¿verdad, Federico? Sí, eran muy contundentes. Y bueno, pero acá pasa el tema por... No sé... si ellos van a hacer alguna campaña o van a retirarse totalmente. Una de las dos. Lo que pasa es que en el mundo de la política son muy importantes los símbolos. Y acá, más allá de la diferencia semántica que sostuvieron ustedes, Bruno y Ariel, con el tema de que no es descabalgar, no es matar al caballo, es el pronunciamiento del que ya está luego inhabilitado. Que Recalde diga taxativamente, para todos aquellos quienes confiaron en mi candidatura y que injustamente me han dejado de lado, yo les insto a... Y hay dos formas: que vos apoyes a un candidato o que digas abiertamente no apoyen a otro candidato, que a la larga es la misma cosa, pero muchas veces en el mundo de la política se espera ese pronunciamiento. Y tener la tercera opción, que es la que suele dañar la credibilidad del candidato, que es, y hagan lo que a ustedes se les cante. O sea, que eso funcione o no, hay casos. El último caso donde no funcionó demasiado bien fue lo de Chile. Atención, Wilson nos confirma. Juan José Zapag esta tarde va a presentar en conferencia de prensa a Robert Pires da Mota como nuevo jugador de Cerro Porteño. Estamos adelantando esta información y confirmando. Repito, en tanto hay impugnaciones, se bajan candidatos o lo bajan a los candidatos o ya no continúan y la cancha está cada vez más libre. Si ya antes luego tenía muchas más posibilidades Juan José Zapag, hoy más que nunca. A ver, Juan José Zapag hoy, esta tarde, va a presentar en conferencia de prensa a Robert Pires da Mota como nuevo jugador de Cerro Porteño. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, tenemos otro frente. Gerardo Figueredo está a las 12 en punto, arranca la conferencia aquí, dice tema de Cerro Porteño. ¿Y a qué hora arranca qué hora es la 12:30. Para la divisional primera y segunda fecha. A las dos fechas van a programar. Las dos fechas, sí, las dos primeras. Ariel, ¿vos te acordás de la primera fecha del campeonato? Me acuerdo que Olimpia juega con General Caballero de Juan León Mallorquín. ¿Después? Cerro Ameliano. Sí, hasta ahí vamos bien. Y hasta ahí me quedó. Bueno, 12 de octubre, Libertad te completo. Vamos a tener que ir entrando en training, Ariel. Por favor, te pido, porque nos quedamos con Fabio acá. Fabio ahora salió de vacaciones, el señor Chun también volvió, Federico. Sí. Resistencia va a jugar ante Tacuarí. Sol ante Nacional. ¿Qué pasa, Chun? Se nota la risa, Chun. Guaireña Guaraní. No, pero va a costar, por ejemplo, que Reci Tacua sea un partido de primera. Este Reci Tacuarí, ¿dónde se va a jugar? A empezar por ahí nomás ya. Sí, claro. Pero era un partido que dijimos... Aparte creo que es un partido inédito, ¿verdad? Porque la vez que Reci estuvo en primera, no estaba Tacuarí. Entonces va a ser la primera que van a jugar en... 99 fue la última, 99. Un solo año que le fue muy mal, bajó mucho antes de terminar el torneo. Y después en los 80. Romerito del plantel del 99 y un partido le ganó Cerro 9-0. Bueno, cerramos con ABC TV, sí. Quedamos nosotros acá. Acá los debutantes oficiales son Juan León Mallorquín, el General Caballero, y el otro es el Ameliano. Sí. Después ya Tacuarí como Resistencia estuvieron en primera división. Bueno, esperamos, muchachos, no sé quién está en el circuito.
Gerardo, vos estás ahí. Sí, estoy. En un minuto va a arrancar aquí la conferencia de prensa. 12 en punto ahora. A ver, ahí se abre la puerta donde se están preparando los señores Rubén Recalde y quienes los secundan en este movimiento que va a anunciar oficialmente que no corre para las elecciones del domingo próximo para el Club Cerro Porteño. Se retiran por completo. Y vamos a preguntarles si van a apoyar a algún candidato, así como lo estaban mencionando. La última vez que hablamos acá con Recalde dijo, tenemos votos duros y seguros, 2.300, dijo. Y de un padrón de 9.000 y pico es un porcentaje más que interesante. Estamos con el doctor Julio Jiménez. Doctor, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Bruno? Bien, doctor. ¿Es cierto que sos el nuevo representante del Club Olimpia, que sos el nuevo delegado de la institución franqueada? Las acreditaciones tendrían que haberse presentado el día de hoy. Estoy aguardando la notificación de las presentaciones. Sí, me hablaron al respecto, acepté la responsabilidad. Y una vez que se validen las acreditaciones, sí, se debería concretar eso, ¿verdad? Pero ya la comisión directiva, el presidente del club te confirmó, te dio este cargo de confianza y y aceptaste. Estoy trabajando con el arquitecto Andrés Careaga en equipo. Entiendo de que hubo un tratamiento en directiva, pero están pendientes de presentación. Está pendiente de presentación las notas que nos acrediten, entonces hasta que eso pase, ¿verdad? Estamos siendo un poquito prudentes al respecto. Entiendo, doctor. Bueno, vas a ser delegado entonces del Club Olimpia, no es que te vas a encargar de las cuestiones jurídicas del Club Olimpia, o también va a ser una parte de tu trabajo. Realmente lo que habíamos conversado es representar los intereses del club ante la divisional, ¿verdad? Entiendo. Doctor, y las primeras 2 fechas para el Olimpia, ¿cómo sería la programación? Porque ustedes tienen Copa Libertadores, Olimpia es el primero que ya juega el 9 de febrero. Sí, señor. Y eso se va a tratar justamente en la reunión del día de hoy. Pero no, ya sé, doctor, ya sé, pero ¿cuál sería la tendencia? Olimpia General Caballero, ustedes van a jugar en para uno, ¿cuándo? ¿El viernes? Y lo ideal sería que se juegue viernes, ¿verdad? ¿Pedirían ustedes eso, doctor? Yo entiendo que sí, eso es lo ideal, ¿verdad? Claro, por el compromiso de Libertadores que tienen. ¿Perdón? Por el compromiso de Libertadores que tienen, sí, digo. Señor. Sí, señor. ¿Y la segunda fecha contra quién juegan, doctor? Guaireña, de visitante. Ya, perfecto. Doctor, muchos éxitos en esta nueva responsabilidad y espero que siempre estemos en contacto al aire para ir informando sí, señor, al público de Olimpia. A disposición siempre, te agradezco la gentileza y un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, doctor. El doctor Julio Jiménez, nuevo delegado del Club Olimpia. Móvil personal, Gerardo. Escucha mejor, Rubén Recalde. Que no sepan comprender, ¿no? Nuestro sueño era muy grande, nos arrebatan el sueño, queríamos transformar nuestro club desde adentro, lo que se venía orquestando se convirtió en realidad, sacaron a nuestra lista de las elecciones, nuestra participación como movimiento y en particular la candidatura nuestra era una molestia para muchos, sobre todo para el oficialismo y para los que quieren utilizar al club para hacer política partidaria. Eso tiene que quedar claro. Nos dejan afuera 6 días de la asamblea, mostrando que no les interesa que las elecciones sean legítimas y masivas, algo que hemos venido pregonando siempre. Desde el principio electoral de este proceso, el TEI nos podía haber informado de la imposibilidad de nuestra candidatura, cosa que no hicieron. Prefirieron enturbiar el proceso, llevando adelante la impugnación a espalda de todos un domingo al mediodía. Hemos presentado hoy un pedido de actas, porque entendemos que el proceso está viciado y es nulo. Lastimosamente, el accionar de muchos protagonistas de estas elecciones es por demás vergonzoso, demostrando
la total falta de compromiso hacia los hinchas, pero por sobre todo una falta total de respeto a nuestro querido Club Cerro Porteño. Quiero pedir disculpas nuevamente que estas elecciones están viciadas y las mismas solo servirán para legitimar el accionar injustificado que se viene llevando adelante. No hay condiciones para que el proceso electoral sea imparcial. Hacemos un llamado a los verdaderos hinchas cerristas para que de una vez por todas empecemos a limpiar este camino, que llevará realmente a los que desean el cambio al lugar que les corresponde, por el bien de nuestro amado club. Hacemos extensivo también nuestro apoyo al movimiento Azulgrana Unido para que se pueda presentar en las elecciones, porque están pasando la misma situación que nosotros estamos pasando. Deseamos que se pueda llevar adelante una magnífica elección. Estaremos cumpliendo lo que dijimos de esa manera desde que empezamos nuestra campaña. La prioridad es Cerro Porteño, nada ni nadie más. No nos resignamos, no abandonamos. Estamos seguros que tarde o temprano nuestro sueño será en realidad y podremos ver a nuestro club amado alcanzar la gloria. Mientras tanto, vamos a seguir alentando siempre, organizando a los hinchas que quieren un cambio verdadero y aportando desde nuestro lugar a que nuestro querido Cerro Porteño esté cada día mejor, a donde sea con vos, Ciclón. Son las pequeñas notas que hemos podido tomar ante esta situación. Estamos atravesando en este momento en equipo situaciones encontradas. ¿Por qué? Porque mi palabra fue siempre la de no judicializar, pero como siempre dije, formo parte de un equipo y todos sienten que estamos avasallados en nuestros derechos y que deberíamos de judicializar. Yo no lo puedo hacer, pero si el equipo decide hacerlo, no puedo hacer oídos sordos a lo mismo. Como siempre decimos, somos guerreros, estamos en medio de una contienda y nunca vamos a abandonar. Quiero pedirles por favor también que los integrantes del equipo, si pueden expresarse para colaborar con esta situación. Nos sentimos afectados, apenados. Preguntale si su equipo va a judicializar, Gerardo. Sinónimos a esas palabras puedan caber para expresar este momento de situación. No pensábamos llegar a esto. Perdón, se tomó la decisión de judicializar y ya hablaron de ese detalle con el grupo que lo secunda. Nosotros, al terminar esta conferencia, vamos a estar reunidos en equipo para sacar un comunicado que vamos a alzar a las redes y en breve todos estarán al tanto de la decisión. Si me preguntas a mí, yo no quiero judicializar porque quiero que se llegue a la elección y quiero que se llegue al cambio. ¿Pero ya se tiene decidido? No, todavía no. En breve, en una hora, vamos a estar dando el comunicado que van a estar en nuestras redes sociales y vamos a hacerle llegar el mismo. Y en caso de que no lo hagan, ¿ustedes van a apoyar al oficialismo? No, el oficialismo es el propulsor de este problema. Si ellos ¿O algún otro grupo entonces? Y hoy, pura y exclusivamente, el grupo que nos representa es el grupo Azulgrana Unido, que también está pasando por el mismo momento. El equipo de la Alianza Azulgrana fue también uno de los que propiciaron este momento y entendemos que prácticamente están entrelazados con el oficialismo. Eso es lo que nos deja en claro esta situación. Licenciado, usted no se presenta, esto ya lo está dejando bien en claro, pero si el movimiento finalmente decide de manera grupal colocar a otra persona y que puedan llegar a las elecciones del 30, ¿se puede dar esta opción? Yo voy a estar apoyando la decisión del equipo. Jorge, yo siempre hablé como hombre de equipo y lo único que tengo que precautelar es siempre mi palabra. Pero soy jugador de equipo. ¿Le sorprendió todo lo que pasó en la semana, licenciado, por cómo se manejó todo el tema? Esta semana fue clave. Creo que todos estamos al tanto de las actuaciones del TEI y gracias al coraje de miembros del TEI que han salido a declarar públicamente las situaciones, hoy nosotros nos podemos dar cuenta del verdadero accionar.
Esto está digitado desde arriba. Hay gente que firmó resoluciones que no podían haber firmado y por eso es que presentamos esta nota hoy para saber con exactitud qué fue lo que pasó en estos días. Pero a las claras está de que alguien quiere pinchar la pelota y sacarnos del partido. ¿Y por qué cree eso, licenciado, que pasó finalmente con usted y con el movimiento Mundo Cerro específicamente? Hemos nacido tan sanos, Jorge, hemos echado raíces tan profundas. Se empezó a ver nuestro crecimiento, se empezó a ver que estábamos dando frutos y que nuestros hinchas se venían a cobijar en nuestro movimiento. Generamos un temor importante, es la única respuesta que te puedo dar. Y eso se ve por todo el trabajo que veníamos haciendo y cómo íbamos sumando adeptos a nuestro movimiento. Eso genera temor, genera la idea de no competir y de tratar de ganar por otros medios, cosa que Cerro Porteño nunca va a propiciar. ¿Recibió usted un último llamado antes del pedido de impugnación por parte del movimiento Alianza Azulgrana, un día antes de que se realice el pedido? No, nunca. Es más, lo digo públicamente. Si el movimiento Azulgrana no hubiese actuado con golpes bajos, hoy estaríamos hablando de que podría ser una opción verdadera. Pero nosotros queremos al frente del club gente de una sola palabra, gente de ley, gente que en todo su accionar demuestre amor verdadero hacia el club. Preguntarle si se retira plenamente. Nuestras palabras de todos los integrantes de nuestro movimiento, beneficios para el Club Cerro Porteño. ¿Se retiran por completo? No, nosotros no abandonamos, siempre vamos a estar desde donde nos toque. Hoy va a estar el comunicado aclarando cuál va a ser. ¿A quién le van a apoyar? General, y por favor estén atentos. En el por caso favor, de estén seguir, atentos. ¿se va a quedar como candidato a presidente ahora por su movimiento? Sí, no puedo decirte, hoy todo el equipo está doblegado como yo, todos piensan retirarse, pero todavía no sonó la campana. Nuestra gente está propiciando ver que esto se descubra hasta lo profundo porque hay cosas que no corresponden. En caso de que se retiren, ¿apoyan a quiénes van a apoyar? Sí, te pido que no diga nuevamente oficialismo porque creo que eso quedó claro en todo lo que hemos dicho. Nosotros somos una oposición verdadera. Pero quiero repetirte, confusión con nuestras palabras es prácticamente imposible. Siempre tuvimos un norte claro en nuestras palabras y en nuestro actuar y en todo lo que hemos hecho. Nosotros somos oposición hoy. En algún momento hemos sido opción. Hoy se ha hecho un partido donde no podemos decir que todas son opciones, ¿no? Esperemos que se le dé la posibilidad a este otro grupo que hoy también ve truncadas sus posibilidades, pero que entendemos que tiene una situación distinta a la nuestra y todavía creo que se los puede habilitar. Eso se da lo de lanzarse para presidente de Cerro Porteño, pero ¿se animaría, le gustaría de vuelta de aquí a 4 años estar allí para la lucha? Siempre vamos a estar para Cerro Porteño. Mundo Cerro echó raíces muy grandes y les aseguro que Mundo Cerro no va a desaparecer. Tenemos un equipo importantísimo de gente que demostró en estos días que verdaderamente ama al club, que sabe jugar en equipo y que avala las decisiones de un equipo. Licenciado, ¿qué dice al socio que estaba esperanzado, que estaba buscando un cambio, que trabajó durante toda esta campaña a su lado? ¿Qué le dice a ese socio que estaba también indeciso ahora? Que al menos de nuestra parte no se va a sentir defraudado. Siempre hemos dicho lo mismo, no podemos prometer absolutamente nada, pero sí que vamos a mojar la camiseta hasta el último segundo. Estamos acostumbrados a ganar a los Ciclón. 100.55 todavía no llegó para nosotros, puede llegar. ¿Algo más que quieras aclarar? No, les agradezco mucho. Pásame con él. ¿Qué va a pasar con mi compañero ahí, por favor? Escucha, Bruno, señor. Don Rubén, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Sí. Don Rubén, ¿me escuchás? Ahora sí. Sí. ¿Cómo está, don Rubén?
Bien, bien, bien. No puedo decirte tan bien, pero siempre con espíritu. Bueno, don Rubén, para que quede bien claro, a ver, porque ustedes organizaron toda una conferencia de prensa y no sé, Federico, Dani, Ariel, ¿a ustedes qué le quedó en claro? Porque dicen van a volver a sacar un comunicado que si es por vos no querés judicializar lo de Cerro Porteño, pero tenés un grupo. Entonces, fuiste inhabilitado por el TEI, ¿van a apoyar otra candidatura o vas a poner a otro candidato que te suceda a vos dentro de tu grupo? ¿Qué es lo que va a pasar? Eso va a salir en el comunicado. Nosotros tenemos hasta las 13 horas para recibir una respuesta a unas consultas que hemos hecho el día de hoy para agotar las instancias necesarias y después de esa respuesta seguramente estaremos... Perdón, no te escuché porque hay una muchedumbre hablando ahí. Perdón, hasta las 13 horas tienen tiempo de qué, de una persona qué? Que nosotros presentamos una solicitud hoy al TEI y entendemos que hasta las 13 horas hay tiempo de que nos den esa respuesta. Si no nos dan esa respuesta, tomaremos una decisión. Si nos dan esa respuesta, veremos qué decisión tomar también. Por eso es que decidimos esperar hasta las 2 de la tarde para dar el comunicado. Ahora estoy entendiendo. O sea, ustedes enviaron de nuevo una nota al TEI y de acuerdo a lo que le responda, el TEI, no sé si el tiempo fenece a las 13 horas, ahí van a, de acuerdo a esa contestación, ustedes van a mover, van a dar el siguiente paso. Así mismo es, Bruno. ¿Y qué pidieron, Rubén, en esa solicitud? Y pedimos copia de las actuaciones del TEI, las actas de la sesión. Ya, y la tendencia es, Rubén, en caso de que no tengan una respuesta favorable, que todo el movimiento se retire, la tendencia por ahora. Sí, si esos documentos se corresponden, nosotros deberíamos de retirar. Si no corresponden, hay una alta posibilidad de judicialización. Y si no corresponde, el equipo quiere judicializar. Entonces hay una posibilidad de judicializar. Entonces hay una posibilidad. Y en este caso, si se judicializa, ¿es Raúl Zapag que continúa como presidente? Si me preguntas a mí, te digo que creo que sí. Hasta tanto se resuelva, ¿verdad? Hasta tanto se resuelve. ¿Y cuánto tiempo puede llevar la resolución, don Rubén? Ahora están con nosotros más juristas que seguramente van a saber responder bien, pero las primeras consultas que hice eran entre 2 a 3 meses, pero nadie tampoco puede asegurar el plazo. Federico, Dani, ustedes tienen el panorama claro. Sí, clarísimo, ahora clarísimo, Ariel, clarísimo. Sacando el limpio, claro, ¿qué te queda claro a vos? Si las actas que ellos solicitaron no corresponden de acuerdo a lo que ellos creen, tiene que ser, se judicializa. Así de simple. ¿Es así, Rubén? Así mismo, nosotros entendemos que las actas deben haber sido firmadas por gente que no podía firmar. Estamos hablando de los recusados. Así mismo. ¿Ustedes recusaron a 3? A 3, y entiendo que los otros grupos recusaron 1 a cada uno. Bueno, entonces si esos 4 firmaron, hay judicialización de la Asamblea de Cerro. Esa es la decisión que vamos a tomar. Don Rubén, para hablar claro y contundentemente, Ullón es un satélite de Zapag, ¿crees vos? Totalmente. O sea, él está operando para Zapag. Son los únicos 2 que quedaron para competir, Bruno. Me parece más que evidente, ¿no? Porque en algún momento ustedes dialogaron con Ullón y había una posibilidad de juntarse. Hola. Que en algún momento ustedes se reunieron o hablaron con Ullón y había una posibilidad de unirse, digo. Sí, hemos hablado, manteníamos un diálogo permanente, pero
Si ustedes ven el acta de nuestra impugnación, el pedido de impugnación salió de ellos. Y eso hace entender que todo lo que veníamos hablando era una estrategia nada más. No entendemos el actuar, no entendemos el actuar. El fin de semana y ahora me están pidiendo para hablar integrantes del movimiento Azulgranas Unidos, que es de la plaza Cerro Toda la Vida, su lema. ¿Ellos pueden correr o también ellos fueron impugnados? Según nos expresan, fueron impugnados por otras razones que creen tener sus derechos para que el TEI revierta esa situación, ¿no? A ellos le dieron un plazo para presentar sustitución de documentos, lo han hecho dentro del plazo según nos comentaron, y bueno, eso es cuestión de pedir una reconsideración y por ahí corre. Si no, entiendo que ellos obligatoriamente van a judicializar. Bueno. ¿Puedes quedarte en el circuito privado, don Rubén, por favor, no cortes? Por favor. Gracias, muy gentil, muy amable. Rubén Recalde acaba de terminar la conferencia de prensa. Dani, Federico, tenemos que ir a lo de Edgar, por favor. Aguántenos porque estamos un poco atrasados. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Saludos a todos. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Oye? Estamos en un año diferente, pero donde hay Oye, hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el cherry queso Maxi. Donde hay Oye, hay fiesta. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Bueno, me están confirmando, atención, que Olimpia va a jugar en el Defensores del Chaco su partido de Copa Libertadores de América. ¿O es del torneo local? ¿Puedes llamarle a Johnny, por favor? Por el tema del COVID. Llámenle a Johnny, por favor. Esto es torneo local, es contra General Caballero de Juan León Mallorquín. Entiendo que es para este partido. Y si hablamos de urgencia, eso es lo que tienen que programar ya. Yo creo que claro, porque lo lo otro es muy... El 9 de febrero el partido de ida en Perú y en la revancha... En la semana siguiente, el 16. Falta todavía, claro. Por Copa me dicen acá. Ajá. Por Copa Libertadores. Bueno, adelantamos esta noticia entonces. Por Copa Libertadores, Olimpia pide jugar en el Defensores del Chaco y no en el Manuel Ferreira el partido ante el César Vallejos. Vallejos, de verdad, con ese. O Vallejo. Tan desconocido es que... Está buena la Vallejo. Bueno, impresionante lo de sí. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Perdón, Ariel, ¿qué decías? César Abraham Vallejo, Mendoza. Vallejo. Sí. Sin S. Sin S. César Vallejo. Sí. De Perú. Johnny, ¿cómo estás, móvil personal? Bueno, sí, buen día, saludos para todos. Contanos, Johnny. El partido de vuelta, en este caso por Copa Libertadores, existe la posibilidad de llevar al Defensor del Chaco por la capacidad, Bruno, porque recordemos, el principio Olimpia había presentado el bloque de para uno para ese encuentro de vuelta contra el equipo de César Vallejo, el poeta César Vallejo, en el Manuel Ferreira. Pero esta situación de mantener distancia, de la capacidad del estadio, el Defensor del Chaco, seguramente va a ser 50%, entonces, ¿qué va a llevar? Seguramente van a confirmar esto, Defensor del Chaco para ese partido, pero están empezando a hacer el pedido. Ok. Se confirmó, yo creo que hay que buscar al doctor Bruste, porque el viernes habíamos cerrado acá con la habilitación para espectáculos musicales de 80%, que el Ministerio de Salud nos confirmó esto, Coto Nogués, y nos confirmó también lo de Polenta, $2.500.000 de demanda.
Tenés el archivo inclusive, Ariel. 2.500.000 no confirmaba lo de Polenta. ¿Y cuál era la otra demanda, aparte de la de Polenta, que ya se había hecho? Ah, de los técnicos, los integrantes del cuerpo técnico de Garnero. Y Edward López. ¿Cómo? Y de Edward López. ¿Cómo olvidarlo a Edward López? Hay una música esa, ¿cómo dice? ¿Cómo olvidarla? No, me parece que es Rodrigo. Villa Guillermina. Rodrigo. Ah, no, ¿Cómo claro, olvidarla? ese también, sí. Bien, Federico, bien. ¿Cómo es Villa No, Guillermina? yo me fui al folclore, ¿verdad? Ah, Pero vos te sí. fuiste al folclore. No, la de Rodrigo está bien, Pero más actual para los chicos. ¿cómo olvidarle a partir de ahora a Edward López, verdad? Él dejó la frase. Sopa y seco. Ahí está, esa. Vengo a dar sopa y seco. Y bueno, y sí, efectivamente, al Olimpia le va a dar un sopa y seco. Bueno, Johnny, entonces, y el partido contra General Caballero Juan León Mallorquín va a ser en el Estadio Manuel Ferreira. Sí, ese partido sí, será en el Manuel Ferreira. Y el partido del 28, presentación de la camiseta, había que ver si se realiza por esta situación sanitaria, Bruno. Está un poco complicado el caso del partido amistoso, porque la idea del Olimpia, de la directiva, era o es presentar al público la nueva camiseta, la nueva marca, con un partido amistoso en el Bosque de Paraguno, pero está en duda también la realización de ese partido amistoso. Pero no es 9 de febrero los defensores de Copa Libertadores. No, el 16. Partido No, Twitty está poniendo mal, miércoles 9 de febrero, pues dice acá, Olimpia jugará el partido Copa Libertadores ante César Vallejo en el Estadio Defensores. No, es la revancha. El 9 de febrero juega en Perú. Y la revancha es el 16. Muy bien. Y ahí es que pide Olimpia jugar en el Defensores del Chaco. Tenemos que hablar con el doctor Bruste. ¿Cuánto van a habilitar? ¿Va a ser 80% igual que los espectáculos musicales? Porque si habilitan más los espectáculos musicales, ¿cuál es el problema habilitar para los eventos Para fútbol, deportivos? ¿no? Para un estadio, claro. ¿Verdad? Sí. Porque piden pues la vacunación completa. ¿Y qué es vacunación completa? 2 o 3 vacunaciones completas. Y cada vez va a achicarse el tema de la vacunación completa. Vacunación completa, yo tomo hoy yo tomo como 3. No sé ustedes. Y entonces cada vez va a ser menos la gente habilitada para No, claro, recurrir a esos pero lugares. va por grupo porque vos tenés tu cronograma. Por ejemplo, nosotros somos de los últimos. Nos toca el 30 de enero, ahora. Lo que pasa es en que pocos la días. tercera Nosotros dosis- tenemos vacunación completa. No, es masiva. Porque estamos dentro del plazo. Claro, es por sector, es por parte. Sí, Para por mí eso, es por eso. segunda A mí me dosis. toca Sí. febrero. No, el 30 no toca. El 30 no toca, no, Claro, Federico. claro. Ah, yo me guío por Federico. Después de 4 meses, ¿verdad? 4 meses Ok, exactamente, ok, sí. bien. Y después está lo otro. Uno pregunta, ¿por qué entonces el partido de este jueves de las elecciones 50%? ¿No pusieron 80 también? ¿O en ese momento...? No, todavía no estaba... lo Pero de, si ahora está... No, lo de lo de 80% Paraguay, fue el viernes, Dani. No, ya sé. Pero eso es lo que cuando charlamos con Coto, yo entendía que era una especie de salvataje para una industria muy castigada. Pero ¿por qué el fútbol que cerró el año con el 100%, con más de 35.000 personas defensoras en el Olimpia Cerro, para el partido de Paraguay-Uruguay pusieron 50%? Bueno, me vas a decir que el viernes Y solamente estaba hablando mejor con que hace Brote. 4 Solamente semanas. con él. Por eso, yo creo que pusieron 50 diciendo, mira... Pero porque Coto Nogués, tesorero del Club Olimpia, reunido con el Ministerio de Salud Pública, también él dijo, yo entiendo que también va a ser para el espectáculo Claro, deportivo, dijo. Es que lógicamente no tendría sentido que el fútbol no tenga el mismo porcentaje que un espectáculo artístico. Y yo creo que el tema del 80 es un número, no es un número científico, es un número de decir, bueno, con 80 se salva y se gana algo. Con 50 no, el famoso, ¿para qué voy a traer Bueno, artistas? pero Paraguay-Uruguay, por ejemplo, Sí. podría subir la cuota de 50 a 80% ya ahora si es que el Ministerio habilita. Debería- ¿Con quién podríamos hablar del Ministerio también? Igual yo no sé cómo va el ritmo también, fíjate que estamos a 3 días y no es que prenda demasiado, ¿verdad? O sea, No va a ser problema eso. están como César No va a Ortiz. ser problema eso. Para más la cancha de Cerro. No, yo lo que te digo es, ya mirando ¿Qué? No a entiendo, futuro. ¿qué no va a ser problema? No, y que no va a haber mucha gente. Ah, que vos decís que Sí, no hace falta llevar a 80. No te Claro, digo que no no. va a haber problema de aglomeración así excesiva. Claro, Claro, un que estadio le muy caiga grande, una ¿no? multa, eso, No, sí. no. Acá me dice Gabriel Liberteño que que el canal digital de hincha de seguro contempla 2-2 y nomás hasta ahora.
Y bueno, o sea, ellos consideran completa 2-2 y hasta ahora. Es que si es, por eso te digo, porque no se cerró por el circuito. Doctor Bruto, atendenos, por favor, necesitamos hablar contigo más que nunca, o alguien del Ministerio de Salud, el tema es importante. Bueno, Johnny. Señor. Cerramos acá, ¿está bien? Perfecto, y me dicen que hay tiempo para recuperarlo a Richard para el 16 por lo menos. Si es que no llega al 9, para el 16. Bueno, y lo de Ramón Sosa, ¿qué sabes? Y como dijimos en el primer contacto, está la oferta, seguramente se van a reunir en los próximos días el representante del futbolista, presidente de la Olimpia Cardona, para definir el caso de Ramón Sosa. Yo lo que vi, Johnny, de nuevo, que Gimnasia de La Plata contrató a Mauro Zárate. Aquel que venía a Libertad, el que jugó mucho tiempo en Italia, exactamente. El nuevo jugador de Gimnasia, digo que podía ir por el mismo puesto de repente, ¿verdad? Bueno. Gracias, Johnny. Estamos atentos, por favor. Cómo no, señor. Gracias. Ingeniero Víctor Ibarrola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Uno a todo el equipo, el gusto es mío, un abrazo. Bueno, candidato a miembro titular del oficialismo, ¿verdad? Queríamos confirmar esta noticia, por eso recurrimos siempre a las fuentes. Entiendo que esta tarde van a hacer oficial la presentación de Piris Damota y ahí va a poder hablar el presidente de Cerro Porteño. Pero, ingeniero, ayer una fuente que me merece muchísimo respeto me dijo que Juan José Zapac va a condonar en una primera parte $3 millones de lo que Cerro le adeuda a la familia Zapac. ¿Vos sabés algo? Así es, Bruno. Nosotros el sábado a la mañana tuvimos la última reunión de comisión directiva actual. Fue una reunión, bueno, muy amena, donde también se hizo la presentación del balance, de la memoria, y bueno, dentro del balance ahí el equipo administrativo del club nos mostró, y bueno, Juan José también nos comentó, creo que son $3 millones. Bueno, porque está en guaraníes, ¿verdad? Pero redondeando son $3 millones, y bueno, habla de la generosidad inmensa de Juan José hacia el club. Realmente eso creo que, y es bueno decir, o sea, y lo único que me gusta de esto, idas y venidas de agresiones que realmente no son buenas, pero bueno, creo que nadie puede, y no escuché que nadie esté hablando de mal manejo de fondos. Sí se le puede objetar tal vez algunas decisiones equivocadas, ¿verdad? Pero ese ritmo y esa transparencia y esa generosidad de Juan José y su familia, porque estamos hablando de realmente muchísimo dinero, así que es un agradecimiento que bueno, de la comisión directiva vigente del club le hacemos a Juan José y su familia por esta generosidad. Fácil es decirlo, pero realmente donar $3 millones al club realmente es una muestra de amor al club muy grande. Sí, ahora, esto es en una primera parte, inclusive me dijeron, o sea, él podría seguir condonando más dinero de lo que le adeuda a la familia, se le adeuda a la familia Zapac. No, acá hay que entender bien, perdón, ingeniero, es el dinero que se le adeuda a la familia Zapac, no, es de la deuda de Cerro en su totalidad. No, realmente la deuda es más grande, y bueno, algo que también tocamos y se hizo a ver, porque el domingo a la mañana tenemos la asamblea justamente de aprobación de balance, y bueno, a la tarde se está llevando toda la atención lo que es obviamente la votación, ¿verdad? Ahí también vamos a ver. Lo que pasa que Cerro, bueno, tiene una deuda como casi todos los clubes, pero tenemos un activo tan grande que es la Nueva Olla, y bueno, también el Parque Azurana, que lastimosamente muchos cerristas no conocen. Son 22 hectáreas que tenemos en 9 canchas profesionales. Entonces, bueno, la deuda obviamente está calzada. Estos 2 años de pandemia para todos, no solamente para el mundo del fútbol, está siendo muy pesado, pero bueno, a pesar de eso, y como dije también al comienzo, estamos trayendo refuerzos muy importantes, estamos manteniendo el plantel, que para mí es lo más importante, mantener este equipo campeón, y obviamente sumarle algunos refuerzos para hacerlo más fuerte aún al equipo. Y bueno, el principal refuerzo consideramos que es la extensión del contrato de 4 años de nuestro querido profe Chiquiarte y su cuerpo técnico, así que seguimos este proceso que empezamos, y bueno, de a poco se están viendo los frutos también. Ingeniero, la deuda con el doctor Zapac era $16 millones. No tengo lastimosamente ahora el balance a mano, bueno, creo que rondábamos menos esa cifra, así que es una muy buena
porción de dinero realmente lo que está condonando Juan José y su familia. Ingeniero, el caso Luis Adriano, ¿se sigue negociando, se sigue hablando, Cerro sigue haciendo un esfuerzo? Bueno, el profe siempre que nos pide refuerzo nos pide y nos da varias opciones. Y justamente como él dijo creo que en la conferencia de prensa hace 2 semanas, él había dicho, nos estamos reforzando de atrás para adelante. Ya teníamos casi cerrado lo de Jan, tenemos la continuidad de nuestros 2 arqueros, y Jan inclusive no solamente que continúa, sino que ahora somos dueños de parte importante del pase por una cuestión futbolística, pero también económica. Al día de mañana se puede hablar de una venta millonaria. Tuvimos la contratación de un zaguero central. Bueno, ahora vamos a presentar nuestro mediocampista también de altísimo nivel, y bueno, él había dicho que de esa manera nos vamos a reforzar, porque también obviamente el 9 es siempre en todo mercado de pase lo más difícil de conseguir, y bueno, tenemos varias opciones, estamos trabajando y vamos a ver cuál es la que puede llegar a nuestro club para potenciar. También tenemos varios ahí en ataque que volvieron al club y que tenemos una esperanza muy grande también en Alfio, en Sergio Díaz, realmente que puedan volver a explotar en Cerro. Así que bueno, nos falta algunos retoques nomás para tener este plantel altamente competitivo que nos propusimos tener para el torneo y sobre todo para la Copa. Pero perdón, ingeniero, te pido comprensión por favor y que entiendas nuestro trabajo, perdón por la insistencia, pero entonces hoy, ingeniero, ¿está más lejos que cerca lo de Luis Adriano? Bruno, no sabría decirte directamente, porque realmente lo que es contratación lo maneja directamente Ariel Martínez, que es nuestro vicepresidente de fútbol, Juan José Zapag, vicepresidente de finanzas, y bueno, Chino Agüero, que es vicepresidente jurídico. Realmente todas las negociaciones, y así fue a lo largo de nuestra directiva, son los 3 los que encabezan, y bueno, sé, como te digo, que ahí siempre hubieron otras opciones también que se van manejando. Así, ¿en qué situación ahora mismo estamos en las negociaciones? Eso herméticamente creo que lo están trabajando ellos, que es justamente evitando que de las opciones se puedan caer siempre a este tipo de contrataciones. Bueno, hay que cuidar todos los detalles. Perfecto. Ahora, para cerrar de mi parte por lo menos, ingeniero, el tema proselitismo, cuando Rubén Recalde acaba de hacer una conferencia de prensa y dijo, embarraron la cancha para que solamente queden 2 candidatos, Zapag y Ullón, y considera que Ullón es satélite, que trabaja para los Zapag, y él dice, nos están dejando fuera 6 días antes, que van a presentar una nota al TEI, que van a esperar hasta la 1 y que después podría judicializarse esto. Él no quiere, dijo, pero mi grupo sí, y si ellos, bueno, yo no puedo decidir solo, pero que de acuerdo a la contestación del TEI, ellos podrían judicializar la Asamblea del Cerro Porteño. ¿Qué opinión te merece? Bueno, hablando a título personal, no estamos acostumbrados a este tipo de manejo que de repente sí en la vida partidaria, lo que operan en política están acostumbrados, pero realmente yo y muchos socios no lo vemos con buenos ojos el llegar a un fin ante cualquier medio. Realmente es lamentable las agresiones, las chicanas que se están poniendo, y bueno, simplemente pedir al socio, o sea, todos vamos a estar dentro de 2 domingos en la cancha, abrazados, empujando por nuestro querido club, y que por favor evitemos este tipo de altimañas que se están utilizando. Bueno, cada uno es responsable de sus acciones. Sí estamos viendo agravios ya que fueron subiendo de tono al correr de las elecciones. Entiendo que de repente en las elecciones partidarias es normal que suceda, pero bueno, dentro del club no estamos acostumbrados, pero bueno, cada uno se hace responsable de la forma que quiera hacer campaña también. Nosotros manteniéndonos realmente de una manera, sobre todo respeto, o sea, finalmente estamos, y eso es súper importante, Bruno, los compañeros ahí, justo me preguntaba, hace 15 días un periodista me decía así, fuera de aire, me decía, ¿ustedes cobran algo por ser dirigente? Yo le decía, bueno, a hablar de Cerro, al revés, cada uno tiene que ponerse también económicamente, y lo más importante, hay que dedicar muchísimo tiempo, o sea, nadie tiene ningún beneficio económico estando frente al Club Cerro Porteño. Entonces, bueno, no sé si hay gente que piensa que hay demasiado dinero
para repartir o de repente, no sé, en algunos casos, cuáles son las intenciones, porque a toda costa quieren entrar al Club Cerro Porteño y bueno, realmente siempre que sean gente de bien que quieran formar parte del club y bueno, les invitamos a que se acerquen, pero bueno, también tenemos que tratar los socios de cuidar, que de repente no se vuelva con intenciones oscuras a querer administrar nuestro club, que obviamente con mucho sacrificio estamos sosteniendo este proceso, así que bueno, nuestra manera de hacer esta campaña es de manera de frente, vamos a escuchar a los hinchas, vamos a responder, pero bueno, cuando vienen agresiones que estamos recibiendo también de todo tipo, bueno, no es la manera y no vamos a caer creo que en esas agresiones. Ingeniero, ¿qué daño puede generar en caso de que Mundo Cerro judicialice esta asamblea? Porque nos acaba de contar Rubén Recalde que en caso de que aquellos que fueron recusados por su movimiento del TEI fueron los que firmaron las actas de impugnación, se confirman, ellos estarían judicializando la asamblea. Bueno, por estatuto hasta el último día de enero podemos hacer las elecciones, va a ser una pena, realmente es la primera vez después de haber hecho este cambio estatutario, que realmente fue un paso institucional muy grande, es la primera vez que se hacen elecciones de esta manera, y bueno, ojalá no se llegue a eso, sea cual sea el resultado, ojalá que el socio pueda votar y bueno, dar vuelta a la página de esta parte, digamos, política de elecciones y bueno, ya dedicarnos de lleno al inicio del campeonato y bueno, después de un mes lo que va a ser el inicio de la Copa, así que bueno, puede pasar de todo, yo no es mi esfera la parte política, pero lo que me dicen a veces vale todo en política, bueno, ojalá no sea así, yo creo que el club va a ser perjudicado si es que realmente no podemos ya concentrarnos de lleno completamente en lo que es el inicio del torneo, así que ojalá no sería eso. Un abrazo, ingeniero, muchas gracias, muy gentil. No, un abrazo a usted a total disposición y bueno, aprovechar también el espacio hoy a las 20 horas voy a estar desde el Instagram Live, realmente una sugerencia, nunca lo hice, pero me dijeron también hay que estar a disposición del Insta, así que desde mi cuenta de Instagram voy a estar respondiendo las preguntas a todos los socios cerristas y bueno, escuchando sugerencias también, bueno, como dije, una campaña que estamos haciendo desde el movimiento Jugamos Juntos, totalmente abierta, transparente y bueno, escuchando a nuestros socios. ¿Cuál es tu cuenta de Instagram, doctor? Víctor Hugo PY y hoy a las 20 va a ser, bueno, por la pandemia no podemos juntar mucho, así que va a ser virtual esta reunión a través de Víctor Hugo PY en Instagram, hoy a las 20 horas vamos a estar, bueno, para escuchar al hincha, hablar de fútbol y hablar de Cerro, que es lo que realmente nos apasiona. Gracias, ingeniero, muy gentil, un abrazo. Un abrazo a usted. Gracias, el ingeniero Víctor Ibarrola, candidato a miembro titular del oficialismo, entiéndase la lista de Juan José Zapac. Bueno, reiterar esto, va a jugar Olimpia en el Defensores del Chaco, pide jugar el 16, Copa Libertadores de América, hoy a las 12, ahora ya está en plena reunión ya el Consejo Divisional para programar la primera y la segunda fecha del Campeonato Paraguayo, ya el señor Chan volvió de sus vacaciones, hoy se sumaron Federico y Ariel, sí, el jueves Ariel. ¿Vos cómo te sentís, Ariel? ¿Cómo estás? ¿Cómo... Estoy muy renovado, tranquilo. Muy renovado. Mucha energía. Federico, ¿vos cómo estás, hermano querido? Bien. Que se venga los minutitos. Bien. Fuerza, Federico. Fuerza, hermano querido. Bueno, vamos a Edgar y... El tema del ministerio quiero seguir averiguando. ¿Puedes llamar a la gente de la plaza? Pide unos minutos, por favor, Wilson. ¿Quieren hacer una aclaración? Piden, por favor, el micrófono. Y el tema de la vacuna, como quería Wilson y me escribió el doctor Ronnie Martínez, saludo para él. Hasta 6 meses de tu última vacuna es considerado legal el tema de... Así en materia, ¿no? Está medio rojito, sí. ¿Ahora sí? No, que hasta llegar a los 6 meses... tu segunda dosis o tercera dosis se puede considerar que estás todavía dentro de los límites. O sea que estás inmunizado. Exactamente. Lo que pasa es que no hubo una actualización o ratificación de parte del protocolo para eventos deportivos, ¿verdad? Y por eso yo me iba a que lo del 50 para el jueves es una excepción por tratarse de un partido, no sé, internacional, o
Atención. Seguimos con el tema del 100% y el tema de la vacunación va a generar una complicación muy grande. Atención, vamos adelantando por favor Tuiti, lo de Olimpia y Cerro Porteño. Confirmada la programación del campeonato. El viernes 4 de febrero arranca el campeonato paraguayo con 2 partidos. Sol de América Nacional a partir de las 18:15. Partido que se va a jugar donde no dice el estadio. Sol Nacional nomás dice. Olimpia General Caballero de Juan León Mallorquín, 20:30 horas, viernes. Sábado, Resistencia Tacuarí, 18:30. 20:45, mira Ariel, ya la gente de Itagüeña está llamando para pedir por vos. 12 de octubre, Libertad. Muy bien, ahí estaremos. 20:45. Y quedamos para el domingo. Guaireña Guaraní, 18:15. Y se cierra el domingo con Cerro Porteño Esportivo Ameliano, 20:30 horas. Repito rápidamente, adelantamos la programación del campeonato. Viernes 2 partidos. El 4 de febrero, apunta ya en su calendario, señora, señor. Sol Nacional, 18:15. Los primeros mencionados van de local. No se pone acá el estadio, el dato del estadio. Viernes, 20:30, debuta Olimpia ante General Caballero de Juan León Mallorquín, 20:30. Sábado, Resistencia Tacuarí, 18:30. Sábado, 20:45, 12 de octubre, Libertad. Y domingo, 18:15, Guaireña Guaraní y Cerro Porteño Esportivo Ameliano, domingo, 20:30 horas, programación de la primera fecha del torneo de apertura. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. En Cambios Irendahue, te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Y Erropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar, Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 228-94. ¿Tenés un restaurante o comedor? ¿No sabés cuánto dinero te ingresó o cuánto gastaste? Con Cove, además de solucionarte ese problema, te ayudamos a informatizar todos los procesos de tu día a día. Comunicate con nosotros y recibí más información sobre nuestros servicios. No pierdas la oportunidad de seguir creciendo. Nosotros te ayudamos. Planes DSD, solo 220.000 guaraníes. Bueno, ¿qué pasa con la cuestión de Ramón Sosa? ¿Va a continuar en el club? Olimpia va a aceptar la propuesta. Hablan de $3 millones. Por ahora se llaman a silencio Daniel Campos y el presidente de Tembetarú. Vos tenés, Ariel, lo último que nos había dicho el presidente de Tembetarú, dijo estaba negociando, que ya hablaron con Cardona, porque ¿qué pasó, Ariel? Federico, Tembetarú lo denunció ante la APF a Olimpia. Nunca le pagó nada, ¿no? Una cuota. Pero una cuota de 12 parece que era, Federico. Claro, no, era mensual, era sí, todo el año. Sí. Todo el año, y yo pues, con el beneficio de la duda que Gimnasia tenga 3 millones de dólares para pagar. ¿Verdad que es mucho dinero? Sí, no, yo no creo que Gimnasia tenga 3 millones para pagar por un jugador. Pues había hablado en un principio de 2.300.000, algo así, pero mucho, igual yo. Claro, para la producción de él, si vamos a agarrar los primeros 3 meses, y sí, ¿verdad? Era incluso el jugador más valioso de Olimpia. Un equipo y te queda con un 20%. No, que Gimnasia tenga 3 millones, no, me parece que... O sea, ¿viste cuando la oferta es demasiado generosa? Es muy parecido a lo que pasó con Argentino Junior y Borja. Cuando General Díaz le vendió por $1 millón y no cerraba la operación, ¿verdad? Quiero confirmar también esto. Tenemos varias opciones y estamos trabajando y vamos a ver cuál es la que puede llegar, dice, sobre negociación por Luis Adriano.
Víctor Ibarrola, no, como que no está progresando, parece lo de Luis Adriano. Y quiero confirmar algo, llamar a Regi. Escribió Regi que dice que le llamó al empresario de Luis Adriano y le dijo que en Cerro no pagan nunca. ¿Y cómo va a hacer eso él? Y para embarrarle la cancha. Pero eso no se hace. Eso ya es otra cosa. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Estamos en contacto con Guillermo Cáceres, movimiento de la Plaza Azulgrana Unidos. A ver, Guillermo, gusto de saludarte. ¿Ustedes querían hacer aclaraciones con respecto a las elecciones del Club Cerro Porteño? Buenas tardes. Sí, queríamos, o sea, para informarle a nuestros consocios, servistas, socios de la plaza, que presentamos una consideración, porque nuestro movimiento pues, fue impugnado, como se dice, ¿verdad? Presentamos una consideración y están ellos viendo ahora el TEI, ¿verdad? Y eso estamos esperando, Bruno, estamos esperando eso. Y para tranquilidad a la gente que nuestro movimiento va a ingresar, vamos a ingresar y vamos a pugnar ya para la comisión directiva que se realizará este 30. ¿Y qué, cómo ven ustedes esto que está pasando ahora? Porque hoy son dos candidatos, Zapac y Ullón. Y tantas cosas raras que pasó los últimos días en el TEI con los miembros del TEI, verdad que ya muchas cosas para pensar. Pero ojalá que se solucione todo. Creo que la gente de Recalde están también viendo qué hacer. Y estamos todos así en la nebulosa, vamos a decirles. Y nosotros esperando lo que decía el TEI, ¿verdad? Por la consideración que presentamos. Y ustedes están en contra del oficialismo, digo, cuando digo en contra, digo, por la filosofía, de la filosofía de trabajo, de lo que se hizo hasta ahora. Nosotros, señores, nosotros movimientos presentamos, pero como candidatos vamos a votar por el señor Juan José. Nosotros solamente queríamos participar en la comisión directiva, pero nuestros votos iban para Juan José. Es importante esa aclaración. Entonces, el movimiento de la Plaza Azulgrana Unidos vota a la presidencia por Juan José Zapac. Para Juan José Zapac, sí. Perfecto. Bueno, Guillermo, ¿querés decir algo más? Y esperamos que el TEI se pronuncie rápido en esto para poder porque ya, como dice Guadalilla y Pucuma, ya la gente ya ya está todo impaciente ya para que una vez por todas haya ya la elección en Cerro. Gracias, muy amable Guillermo. A usted. Gracias. Guillermo Cáceres, movimiento de la Plaza Azulgrana. Ariel, te pregunto a vos. Si sos presidente del Club Olimpia, ¿lo vendés a Ramón Sosa o no? Pero yo creo que él ya no tiene el poder para hacer. Sí, ya fue denunciado. Pero está negociando con Tembetario. Si yo puedo, por supuesto que voy a vender. Sí, es cierto, esa cantidad. Campo le presentó una oferta. Si se trata de esa plata, Olimpia está para vender cualquier cosa ahora. ¿Y si es menos? Y depende, pero si no están... si no es chaucha y palito, sí. Pero acá la última vez, Cardona, vos si tenés el archivo, nos dijo, es un jugador que va a seguir en Olimpia, que tiene contrato con Olimpia, que cobra su sueldo en Olimpia. Doctor Bruste, gusto de saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? Un saludo a la audiencia, a veces Karina. Doctor, gracias por estar al aire. Queríamos consultarte. El viernes, Rodrigo Coto Nogués, tesorero del Club Olimpia, que también es empresario de eventos musicales, confirmaba que el Ministerio de Salud le dio la venia para que el 80% del aforo del público pueda ingresar a los espectáculos musicales. Y nos había dicho que él también creía que esto podría trasladarse al fútbol. ¿Vos manejás alguna información, doctor?
Así es, Bruno. El viernes nos comunicaron de que el aforo permitido para los eventos deportivos es hasta el 80%. Ah, ¿eso está confirmado, doctor? Sí, recibimos una nota de la Secretaría Nacional de Deportes que nos confirmaba que el protocolo autorizado es hasta 80%. ¿Y esto ya tiene efecto inmediato? ¿Podría ser, por ejemplo, para el partido de Paraguay ante Uruguay por la eliminatoria o no? Sí, nosotros vamos a habilitar hasta el 80%, va a depender mucho de la afluencia y de la expectativa que haya, pero nosotros vamos a aplicar. Torneo local, Copa Libertadores, Claro. eliminatoria, lo que sea. Así mismo, esto está firmado por la doctora Lida Sosa, que es la viceministra de Rectoría y Vigilancia de la... Importantísimo. Bueno, para el torneo local, Copa Libertadores, para todos los eventos ahora deportivos, 80% de aforo. Y te hago la siguiente pregunta, doctor. El tema de la vacunación completa, ¿cuál se considera vacunación completa, doctor? ¿Qué dice el Y Ministerio? estamos en esa duda, lo que establece el Ministerio, porque tenemos fuentes que nos dicen que son 2 dosis, otros que dicen 3 dosis. Yo creo que para este partido vamos a aplicar las 2 dosis porque muchísima gente todavía se está poniendo la tercera por distintos motivos. Vamos a hacer una consulta al Ministerio de Salud y ellos son los que nos tienen que decir, porque eso es lo que va a nosotros. Nuestra plataforma de carnet de hincha seguro interactúa con el sistema del Ministerio de Salud. Así que tenemos que hacer modificaciones y ellos van a empezar a considerar 3 dosis como esquema completo, porque eso no se está aplicando para entrar al país. Entonces, la vacunación que se está pidiendo es de 2 dosis. Entonces, vamos a ver qué es lo que dicen ellos. Perdón, doctor, insisto con esto, tweet y con foto también, por favor. Entonces, doctor, para ir a la cuestión práctica, porque hay un evento internacional, está lo de Paraguay, Uruguay, 80%, si es que consideran que hay un movimiento importante, pero ya están habilitados 80%. Para el partido 16 de febrero, Olimpia versus Vallejo, el equipo peruano, César Vallejo, 80%, porque Olimpia quiere llevar al Defensor del Chaco ese partido. 80% del Defensor del Chaco puede usufructuar. Sí, según este decreto que ahí te estoy enviando, Bruno. Dice 80%, ya es un torneo Conmebol, Olimpia es local, las políticas que ellos apliquen ya es independiente. Ya ellos tendrían que ver Conmebol directamente con el Ministerio de Salud. Nosotros somos responsables del partido de las eliminatorias y del partido del torneo local, ¿verdad? Lo que es un evento Conmebol ya es una cuestión entre el organizador, que es Conmebol, y el club local. Perfecto, bueno, qué confirmación, doctor. Esta es, creo que, una noticia muy, muy importante ya para el torneo de apertura, porque mira que se programaron los partidos de la primera fecha, así que clave esto que nos estás diciendo. Doctor, ¿alguna pregunta que considere importante que no te hicimos, que quiera informar al público, a todo el país? No, nada, Bruno, agradecerles siempre el apoyo, que puedan llevar estas noticias al público, y esperemos que pronto podamos empezar un torneo y que sea exitoso, que como los anteriores, estar a la altura de lo que nos piden nuestros aficionados, tanto en organización como en cumplimiento de todos los requisitos que esta nueva era nos exige con el tema del COVID, y que esperando también que esta tercera ola en Paraguay pase lo antes posible, siendo optimista que así será y que pronto volvamos otra vez a tener 100% como estuvimos al final del año pasado. Doctor, y el nivel informativo, los casos COVID que surgen en los planteles y toda esa cuestión, porque... Y tenemos muchos reportes claro, de todos los equipos, pero es normal. Como estamos viendo, es mucho más contagioso, que quizás más leve, porque estaba viendo, por ejemplo, que Diego Alonso convocó 14 de sus 20 para hacer sparring de la selección uruguaya, y los 14 se contagiaron de COVID, y se quedó sin sparring, y no puede ingresar más nadie a la concentración uruguaya, digo, respecto al campeonato que se viene, ¿no? Sí, por eso estamos trabajando con los médicos del club,
hemos retrotraído nuestro protocolo, volviendo a pedir test de antígeno o PCR semanales a todos los equipos. Y sobre todo tenemos miedo de las mermas deportivas que pueden acarrear esto, Federico, a la hora de los casos que vayan saltando y que deportivamente los equipos se vean perjudicados por no poder contar de repente de una sola vez con 7, 8 casos, porque así es, esta enfermedad es más leve pero es extremadamente contagiosa. Entonces tenemos que tener el cuidado, duplicar o triplicar en este caso las medidas de cuidado para evitar la propagación dentro de los vestuarios. ¿Se mantiene lo de 24 horas antes se tienen que hacer el antígeno los jugadores? Sí, antígeno, y algunos clubes me piden PCR, así que los que tienen posibilidades económicas, desde luego el PCR es mucho más sensible que el antígeno. Algunos clubes van a optar por hacer PCR. ¿Cuál es la diferencia entre antígeno y PCR? El resultado es más, tarda más. En el caso de la PCR es más costoso el precio, casi el doble. Uh-huh. Pero tiene una sensibilidad muchísimo mayor que los antígenos, y sobre todo cuando el paciente no tiene síntomas. Entonces esa es la ventaja que tiene, es el método de elección, es más fiable, pero los antígenos también han mejorado mucho, tanto así que casi todo lo que se está haciendo ahora en Paraguay es antígeno, ¿no? Muy bien. Doctor, muchas gracias, muy amable. Dale, Bruno, ahí te llega esto, al cortar te va a llegar porque está lento. Gracias, doctor. Gracias, muy amable. El doctor Gerardo Bruste, médico de la Asociación Paraguaya de Fútbol, acaba de confirmar, señores, confirmada la noticia, 80% de aforo. El viernes le comunicó el Ministerio de Salud Pública a la Asociación Paraguaya de Fútbol, 80% de la capacidad de los estadios, tanto a nivel de campeonato local, Copa Libertadores de América y eliminatoria. Tiene la posibilidad, la APF y por supuesto los clubes, de habilitar el 80% del aforo de sus estadios. El viernes nos comunicaron de que el aforo permitido para los eventos deportivos es hasta el 80%. Ah, ¿eso está confirmado, doctor? Sí, recibimos una nota de la Secretaría Nacional de Deportes que nos confirmaba que el protocolo autorizado es hasta 80%. ¿Y esto ya tiene efecto inmediato? ¿Podría ser, por ejemplo, para el partido de Paraguay ante Uruguay por la eliminatoria o no? Sí, nosotros vamos a habilitar hasta el 80%, va a depender mucho de la afluencia y de la expectativa que haya, pero nosotros vamos a aplicar. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandariz y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Con Tienda Multimarcas, Visas Fuertes, celular 0981-695-171. Bristol, cada vez más cerca de tu casa. Ahora llegó al barrio Mburucuyá. Venía con conocer la nueva sucursal ubicada sobre Julio Correa, casi Avenida Santísima Trinidad, al lado mismo del Super 6. Vas a encontrar la mayor variedad de productos para tu hogar, las cuotas más bajas del país, la mejor financiación y el beneficio de llevar tu producto sin pagar entrega inicial. Te esperamos en tu nueva sucursal Mburucuyá, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Perdón, estábamos hablando lo de Ramón Sosa. Johnny tiene información sobre, bueno, hasta donde se pueda contar, ¿verdad? Pero vos entonces lo vendés y sos... Pues yo no sé cuál es la situación real ahora de Ramón Sosa. Porque si hay una demanda de por medio, salvo que se retire la demanda, de que ya hubo un gesto conciliador entre ambas partes, no sé. Bueno, yo no sé cómo hacer, tengo que explicarte otra vez. Bueno. Y sí, tremenda paciencia, porque la verdad a veces uno pierde la pista. No, tranquilo, es que tuviste vacaciones y es comprensible. Sí. Bueno, te voy a explicar. Sí. Daniel Campos acá y en todos los medios se pasó diciendo que Cardona no le atendía el teléfono. Sí. Presidente del Olimpia. Que ellos ya quieren una solución, que Olimpia no le estaba pagando lo adeudado al Club Temetare, que pagaron una sola cuota de 12. Grave. Pasó el tiempo, le volvíamos a llamar, dice, no hay ningún llamado, no hay ninguna oferta. Hablamos acá con Cardona, ¿qué dijo Cardona?
Yo hace 45 días le di una oferta a Daniel Campos y no le gustó. ¿Qué dijo otra vez Daniel Campos? Dijo, no, es bola, Cardona. Nunca me hizo ninguna propuesta. No me atiende ni el teléfono ni los mensajes. Bueno, a renglón seguido, unos días después, Tembetarí lo denuncia ante la APF al Olimpia por deuda impaga por los derechos económicos y deportivos de Ramón Sosa. Hasta ahí me seguí. Ah, espectacular. Bueno, y un club que no tiene cumplido sus compromisos con otra entidad en la APF se le puede sacar la licencia, pero es a partir de el otro año, no de este. ¿Qué pasó a partir de ahí? Cardona se comunicó con la gente de Tembetarí, con el señor Daniel Campos. Hablamos acá con el presidente de Tembetarí y dijo, ahora sí estamos por buen camino, estamos ya negociando. El presidente Cardona se puso en contacto con nosotros y inclusive hay una posibilidad de transferencia porque hay una propuesta que tiene el señor Daniel Campos, que ustedes ya saben que es del Gimnasia de La Plata. Hasta ahí seguimos. Perfecto. Bueno, ahora la pregunta es, porque apareció un monto nos contaron un monto de $3 millones por Ramón Sosa. Y Johnny tiene más información sobre el tema. Ramón Sosa nos dijo, Daniel Campos acá, quiere salir porque va a ganar 3 veces más. Y Daniel Campos a título personal dijo, en mi pensamiento, yo creo que él no va a jugar en Olimpia. No va a tener chances, no va a tener minutos. Entonces, este es el momento de que él salga. Eso textualmente te estoy diciendo. Tienes que completar la novela. Johnny, ¿estás ahí? Sí. ¿Tenés algo más para explicarle más a Ariel que está de vacaciones y a Fede también? ¿Vos tenés algo más de todo lo que yo ya relaté? Muy buena explicación para entender el caso de Ramón Sosa. Y agrego más que no jugó el primer partido ante Tacuarí, no jugó el partido ante Resistencia. Los titulares son Alejandro Silva y Fernando Cardoso. Aparece Brizuela, muy buena pretemporada, muy buenos partidos en los 2 encuentros. Y también Santiago Vera, ya sea por derecha o por izquierda. Esto reduce el campo para que Ramón Sosa pueda tener continuidad en el equipo titular. El cuerpo técnico entiende que el chico quiere salir y no va a poner inconvenientes, Julio Cáceres, para que Ramón Sosa, así como lo dijo su representante, no lo intentamos nosotros, lo dijo su representante, quiere salir y que pueda ser transferido al fútbol argentino. O sea, Julio Cáceres entonces entiende que mentalmente el chico está ya en otra cosa. Exactamente, sí señor. Bueno, pero ¿de cuánto es la oferta, Johnny? ¿Vos qué información manejas? Hay demasiadas informaciones o rumores, Bruno. Yo tengo que creer a la persona que me dice que es un monto muy importante, que se acerca a los $3 millones, pero viendo el mercado argentino, más a un Gimnasia que está allí, que tiene o que no tiene dinero. River hasta ahora no le pagó a Guaraní por Robert Roja, una vergüenza. Y están por venderle a Julián Álvarez en 27 millones de euros. Sí, por eso. Por 2,5 millones a Amazon le dan la parte trasera de su camiseta. Sí. O sea, Gimnasia le va a pagar a Olimpia más que lo que Amazon le paga a River por la camiseta ahí atrás. A vos no te cierra, Chumera. No, a vos tampoco, no, de ninguna manera no. Gimnasia no. Está el presidente del Club Olimpia. Presidente, gusto de saludarte. Don Miguel Cardona, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Bruno? Buen día a todos. Bien. Gracias por estar al aire, presidente. Bueno, se sigue trabajando, se sigue haciendo lo que se puede. ¿Cómo es, presidente? Es como lo que está pasando en la realidad, ¿verdad? Que se apaga un incendio en una ciudad y se enciende en otra ciudad. Se apaga esa y se vuelve a encender en otra ciudad. Más o menos una cosa así está pasando en Olimpia. Y sí, Bruno, la verdad que sí, estamos apagando incendios, estamos ordenando cosas importantes del plantel, la parte de banco, la parte financiera, la parte de nuestra estructura administrativa, de nuestro equipo de gradilla, para uno,
pagando los salarios, ordenando el plantel, que era mi prioridad, y bueno, y después van surgiendo todos los problemas con los jugadores, ¿verdad? Que ya habíamos puesto nuestra postura pública en la asamblea. Aquellos jugadores que sabíamos que íbamos a terminar con este problema. Entonces son cosas que escapan a nuestra realidad, a nuestro mercado. Y hoy son demandas FIFA que tenemos que ver cómo administrar y cómo trabajar y cómo salir adelante. Cómo salir adelante con esto, seguir luchando como la vida, Bruno, la vida lucha permanente y tenemos que seguir luchando y peleando y usando la creatividad y pidiéndole a los olimpistas que hagan por su parte lo que puedan hacer, pagando sus cuotas, comprando las remeras, los palcos vamos a lanzar, y yo quiero plantear también, guiando todo esto, el nuevo marco legal para el fútbol, ¿verdad? Donde necesitamos captar recursos genuinos, los bancos ya no hay plata. Entonces se necesita un nuevo recurso, un marco legal que ayude en todo esto, porque también todo el tema de COVID afectó a todos. Y ese es un tema que no es menor. Entonces, sobre todas estas situaciones, nosotros consideramos que hay que pensar y repensar en un nuevo marco legal que permita captar recursos genuinos para ayudar a los clubes y para salvar a los clubes. Nosotros hacemos lo humanamente posible, pero realmente apagamos un incendio, ya tenemos un presupuesto de 14, 15 millones de dólares al año por los costos financieros que implican los 60 millones y encima tener que hacernos cargo otros 10 millones de dólares de FIFA. Y es complicado, la verdad que es complicado. Claro, sí, porque ya nos había hablado Coto Nogués el viernes, son 2.500.000 dólares lo de Polenta, realmente es demasiado dinero. Es demasiado dinero, Pero dinero. eso lo pueden patear todavía para más adelante, presidente. Y me voy a reunir con el equipo jurídico y tenemos que pelear todos los recursos que podamos, vamos a hacerlo. Pero ¿en qué pico lo que es 2.500.000 dólares lo de ¿qué pico? ¿Cómo pico se llega a esta cifra? ¿Cómo ganaba él? Él ganaba 60.000 dólares por mes, demandó los meses atrasados y demandó todos los 2 o 3 años más de contrato que tiene. Pero es una locura, presidente. Por FIFA, te demandan todos los futuros salarios. Pero es una locura. Es una locura, pero ¿qué te puedo decir? Tenemos que administrar realidades. Y vamos a pelear y vamos a ver qué podemos hacer. Presidente, ¿te puedo dar una buena noticia por lo menos? Dame una, por favor. Bueno, nos acaba de confirmar el doctor Gerardo Brustey. Ya tenemos inclusive el comunicado acá, lo vamos a levantar en redes sociales. A partir del viernes se le comunicó a la Asociación Paraguaya de Fútbol, el Ministerio de Salud lo hizo, que para el torneo local, eliminatoria y Copa Libertadores de América, que es lo que a ustedes les interesa ahora, está, por supuesto lo del plano local también, pero Copa Libertadores, se puede habilitar el 80% del aforo del estadio. Qué buena noticia, la verdad una buena noticia, porque eso define que nosotros vamos a jugar en el Defensores del Chaco, porque nosotros necesitamos la mayor cantidad de olimpistas posible. Y ahí van a poder meter 80%, presidente. Entonces vamos a trabajar para que sean el defensor del partido de vuelta. Con esto voy a no tener ninguna duda. O sea, Defensores del Chaco por la capacidad. Por la capacidad y por el tema del aforo, que el 80% es una muy buena noticia. Sí, eso está acaba de decirnos esto el doctor Bruste, es oficial, y además tengo el documento ya acá. Qué buena noticia, eso es muy importante, eso nos viene bien. Richard Ortiz, ¿cómo está? Y mira, Richard está con un golpe, lo cual por un lado la verdad que es una lástima recibir un golpe así, pero también por otro lado tengo la información de la intensidad de nuestros entrenamientos. Eso demuestra y le informan cómo se juegan en cada pelota dividida, cómo hay 2 titulares por puesto, ya se hace que den todo de sí. Y bueno, en el fútbol ocurre en este tema accidental, te golpea con un compañero y es normal. Pero el Richard sabemos que está haciendo todo lo humanamente posible y en nuestro cuerpo técnico y nuestro cuerpo de médicos también para que él llegue por lo menos para el primer partido de la Libertadores. Presidente, ya charlamos y no te quiero sacar más tiempo porque hemos hablado largo y tendido la semana pasada. Solamente para actualizar, porque Federico Arias como Ariel Mareco están volviendo de sus vacaciones hoy y yo le estaba haciendo más o menos un resumen del caso Ramón Sosa. Y te pregunto, ¿Ramón Sosa se queda, se va, es negociable? ¿Qué va a pasar con él? Y mira, te digo el caso de Ramón Sosa.
Ramón Sosa es un jugador extraordinario, un jugador desequilibrante, un jugador en que yo tengo mucha esperanza y que le pertenece al Olimpia. Es cierto, estuve hablando con sus representantes este fin de semana, tuvimos un buen diálogo. Yo les dije, Ramón solamente se iría si es una oferta que satisfaga plenamente al Olimpia. Si no, una oferta muy buena, Ramón va a continuar en el Olimpia. Por otro lado, yo sé que Ramón quiere también probar nuevos aires, ¿verdad? Que es normal eso. Entonces, nosotros dependiendo de todo esto, vamos a evaluar todo esto. Daniel Campos nos dijo, no sé si le dijo a usted también, que el jugador quiere salir, quiere un nuevo desafío y va a ganar 3 veces más. Eso fue lo que dijo Daniel Campos acá al aire. Bueno, no, esa parte no sé. Yo lo que te puedo decir es, si Ramón tiene una intención de irse, vamos a evaluarlo, pero el Olimpia va a dependerse de un jugador como él, con su capacidad, que a mí es uno de los jugadores desequilibrantes que tengo, solamente si la oferta realmente es muy buena y si realmente satisface plenamente a los Olimpia. La que presentó Si no, Daniel Campos todavía no satisface, presidente. todavía no satisface. Ahí está bien clara la película. O sea, la oferta que presentó no satisface al Olimpia. Así mismo. Y tampoco el Olimpia lo va a vender, no va a rifar hablando mal y pronto al jugador. Y por favor, Olimpia es un equipo que necesita recursos económicos por todo esto que sabes. Olimpia está haciendo un gran esfuerzo económico para que su plantel cobre en tiempo y forma, y que si Dios mediante logramos que este 30 yo pueda tener el recibo de ellos cobran el 30 de enero, cobran en enero mis jugadores. Ese es el objetivo prioritario que tenía cuando entré y estamos cerca. O sea, Olimpia necesita recursos. Obviamente, si hay una oferta muy buena se va a ir. Si no, no se va a ir. A pesar de que necesitamos, Olimpia puede necesitar recursos económicos, Olimpia siempre va a ser digno. Y solamente si la oferta es muy buena se va a ir, si no, no se va a ir. Polenta, Rodrigo, Polenta era el que más ganaba en la administración anterior mensualmente, presidente. Esos son detalles que no puedo dar, estimado, por respeto a todos los compañeros, ¿verdad? No puedo decir eso, no puedo contar al aire esto. Son temas de salario, pero muy delicados. Don Miguel, volviendo a lo de Sosa, cuando usted dice que no satisface la oferta, no estamos hablando porque para nosotros aquí, por ejemplo, no creemos que un grupo como Gimnasia de La Plata tenga el dinero para llevarse a Sosa definitivo. ¿La oferta que tienen es por el pase definitivo o a préstamo? ¿Cómo es? Y están definiendo. Si no es a préstamo a mí no me interesa. A préstamo no le interesa. No me interesa. Claro, por eso. Pero, ¿y llega a los 2 millones de dólares la oferta, presidente? Eso es poco, eso no, ni voy a escuchar que me dicen. Bien clarito, bien clarito. Por lo menos tiene que estar cerca de los 3 millones, entonces, presidente. O más. O más. Más de 3 millones de dólares. Perfecto. Bueno, yo creo que está muy claro. ¿Y el arreglo con Tembetarí, presidente? Y bueno, va a ser otro diálogo, vamos a tener que tener. Porque ellos presionan también, ¿verdad? Claro, si Tembetarí le parece bien 2 millones... Todo el mundo presiona. O sea, acá tenemos varias demandas, ¿verdad? Nosotros vamos a tener que escuchar y ver qué se puede hacer y cada uno... Hubo una nueva demanda, presidente. Él hará su demanda y nosotros vamos a ver qué hacemos. ¿Hubo una nueva demanda, presidente, ahora? No que yo sepa. Porque lo de Edward López fue una cosa de loco que no sé cómo lo trajeron a este jugador, pero... Sí. Yo ya conté, nuestros temas FIFA son cerca de 10 millones de dólares, lo vengo diciendo hace tiempo. Morel Rodríguez ya no va a venir. Mirá, me dijeron que está con un cuadro cortito. Hoy hablé con Julio César y le dije, Julio, hoy, si no viene hoy, ya no continúa y será en otra oportunidad. ¿Y qué te dijo Julio? ¿Te aceptó? Te dijo que sí, está bien. Sí, que está bien, que él entiende. Él también me dijo lo mismo. ¿Y va a buscar otro técnico él? Y tengo que hablar bien con él esta tarde. Esta tarde es una reunión. Y ahí vamos a definir eso. Porque no están tampoco para contratar demasiado, ¿verdad, presidente, por el tema económico? Así mismo. Si entiende, está dentro del presupuesto y la lógica del presupuesto limpia, sí. Y se aporta lo que nosotros consideramos que aporte técnicamente. Lo de Garnero, que fue lo último que nos dijo Gerardo Acosta, que 3 más 1 que se iba a sumar y faltaba Garnero.
Y creo que sí, está su plantel, eso no es nuevo, eso creo que hace 10 días que está el plantel de Garnero. Sí. Pero también irán peleando y pateando y batallando. Y pateando y peleando y batallando y luchando, no hay otra. Presidente, porque si no parecemos una especie de financiera, de cómo se llama, esa que te llaman y te dice, señor, su crédito, tal cosa, y bueno, presidente, el lanzamiento de la camiseta del Olimpia, de las camisetas del Olimpia, ¿cómo lo van a hacer? ¿Va a ser una noche especial? ¿Van a hacer un evento? ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser? Y yo te cuento un poco, Bruno, la verdad que queríamos hacer el viernes que viene un lanzamiento a la tardecita noche con un amistoso, con un equipo argentino llamado Boca Unidos. Sí, conocemos. Que ya vino en el 2013. Pero tenemos un problema, salieron muchísimos con COVID los jugadores, entonces hoy hablé con Quique Landaya, le dije que vea si hay un plan B y si llegamos o no. Y si no, vamos a hacer un lanzamiento al mediodía de la remera nueva, Nike del Olimpia. Pero van a haber 3 lanzamientos, Bruno. Cada remera va a ser un lanzamiento. Uno va a ser antes del torneo local, otro es el que se va a usar en la Libertadores y la tercera que también de un homenaje especial. Así que con las 3 remeras vamos a hacer un lanzamiento. Vamos también en breve a lanzar nuestros palcos, que eso va a ayudar muchísimo a la finanza del Olimpia. Y así que estamos trabajando, Bruno. O sea, en 3 momentos distintos van a hacer el lanzamiento de las camisetas del Olimpia. Así mismo, Bruno. Arrancan el 28. El 28 y después sería la semana que viene y la otra semana. Eso es el plan que se tiene. Están definiendo los días con nuestro equipo de marketing del Olimpia, la gente de Nike con el equipo de marketing del Olimpia. Ah, mira vos. Y bueno, esperemos tener acá en los estudios, si es que se puede, ¿verdad? Obvio. La camiseta del Olimpia para mostrarle al público. Pero esa tercera camiseta, presidente, homenaje, dijiste a alguien especial. Y mira, las 2 camisetas son homenaje. La negra un homenaje a un momento dado y la última que no puedo contar el color es un homenaje también a algo especial que se va a hacer un lanzamiento especial. ¿Y las 3 camisetas van a tener el mismo costo, sabes? ¿O eso no maneja? No, siempre el mismo costo. ¿El mismo costo las 3 camisetas? Siempre el mismo costo, sí. ¿Hay una toda negra o siempre va a estar la franja por ahí? Y no puedo contar eso, tiene algunas particularidades. No, porque está de moda la camiseta negra a nivel mundial. Por eso digo... Acordate, ¿cuáles son los colores de Olimpia? Olimpia siempre tiene una remera blanca, una remera negra, con sus particularidades, y después hay una tercera que es un color diferente que nunca usó el Olimpia. La tercera va a ser un color que nunca usó el Olimpia. Así mismo. Yo ya vi y son espectaculares. A ver, vamos entonces, ¿qué colores nunca usó? Bueno, esto quiero preguntarte, pero... El naranja usó una vez, ahora que era la... Pero no va a ser naranja. No va a ser naranja. Un color que nunca usó, dice. Claro. Gris llegó a usar también. Sí. Rosa también se llegó a usar. Por la causa de... Por la causa. De octubre, sí. Pero es un color que nunca se usó, presidente. Así mismo. Y homenaje a alguien especial. O a algo especial. A algo especial. Ahí está muy bien. Algo especial. Presidente, no quiero, ¿cómo se llama? Generar polémica o que se levante polvo. ¿Viste cuando se corre el rally? Sí. Bueno, pero quiero preguntarte. Derlis González no fue convocado a la selección paraguaya. ¿Qué opinión te sugiere? Y mira, yo te puedo decir, Bruno, yo no puedo opinar por lo que hagan o no hagan, decisiones tomen otras personas, ¿verdad? Yo lo que te puedo decir que Derlis es un lujo para el fútbol paraguayo. Es un placer verlo jugar. Está en un momento excepcional. Físicamente está impecable, porque estoy siguiendo el rendimiento y el tema físico a cada uno de mis jugadores. El reporte que tengo de Derlis está en un momento excepcional físicamente hablando. Y es un lujo para el fútbol paraguayo y va a darnos mucha alegría al pueblo olimpista. Y seguramente, no sé, cada uno tomará su decisión, ¿verdad? Y bueno, si no es esta, puede ser otra oportunidad, así nomás la vida. Pero entiendo que cada uno toma su decisión, pero
cuando vos decís es un lujo, lo ves en gran forma, y aparte Derli es un jugador de selección. Caramba, le dio a Paraguay la única victoria hasta hoy, el gol en Córdoba, que nunca nos vamos a olvidar, que yo estuve presente y lo relaté en vivo ahí. Estábamos justamente con Chun, y la única victoria en la Argentina que Paraguay lo tuvo fue la mano de Eli González en la eliminatoria, y aparte es un gran jugador. Pero vos crees que hubiese sido llamado, que era un momento para que él se lo tenga en cuenta. No quiero hacer ese análisis, Bruno, pues no quiero hacer juicio de valor. Cada uno tiene que definir lo que quiere. Yo en el Olimpia defino lo que yo tengo que hacer y quién jugador le traigo, qué plantel quiero que se quede, quiénes se iban a ir, quiénes se iban a quedar. Eso definimos todos nosotros. Entonces la gente de la selección definirá a ellos lo que a ellos le consideren valioso en el momento oportuno. Te lo repito, para mí Derli es un jugador extraordinario. Estoy muy feliz de que tenga el Olimpia, ojalá lo pueda tener mucho tiempo más. Presidente, hace rato hablabas con el tema de las camisetas, algo bien tangible, donde el socio, el hincha, sabe que además de adquirir algo que tiene un valor sentimental, también está aportando ya sea la marca, con el convenio con el club. ¿Cómo ha sido la experiencia hasta ahora con esto que hicieron con los tokens, con los NFT? Y si fue idea de alguien allí adentro, un asesoramiento, y si ustedes entienden que van a recibir dinero físico con estos lanzamientos que están haciendo a través de las redes. La verdad que ideas del departamento comercial, donde trabajaron también dos personas mucho, Álvaro Bilbao, Malte Melgarejo, Coto Nogués, contactaron con esta empresa internacional, que es lo que tenían esta experiencia, este know-how, y lo trajimos. Y yo creo que un tema que todo suma, todo, acá yo te digo que hay que generar varios recursos, uno no puede apegarse a una sola cosa, tenemos que usar la creatividad. Esto es un tema muy interesante y se están definiendo las fechas para que se haga aún más fuerte el lanzamiento. Lo de la remera, te digo que es muy importante. Por cada remera que compra el hincha, algo le ayuda al club. A los socios les pido, pónganse al día, ayuden, pónganse al día. El Olimpia lo hacemos entre todos, lo hacemos fuerte entre todos. Ahora más un lanzamiento que cada socio tiene que traer 2 socios y vamos a poder duplicar nuestra cantidad de socios. Y yo estoy haciendo un monitoreo permanente semanal de la cantidad de socios que estamos trayendo y que tenemos que seguir trayendo. El Olimpia necesita de todos los buenos olimpistas. Este momento que estamos atravesando, un momento complicado, duro, el Olimpia, el peor Olimpia en la historia, y queremos dejar que termine siendo y convertirlo en el mejor Olimpia de años. Y en el caso puntual de los tokens, ¿vos crees que al socio le llegó la idea, entiende un poco, o van a apelar un poco más a esto de lo que decís, el tema de darle una mano, ayuda a la solidaridad? No, vamos a empujar más mediáticamente eso. Yo tengo una información de los días que vamos a hacer lanzamiento de uno, otro, cada vez vamos a hacer más lanzamientos. Estos son temas que son muy puntuales y que se necesita un esfuerzo de marketing importante. Don Miguel, al ir el partido de Copa Libertadores al Defensor del Chaco, ¿los socios van a tener el mismo trato, el mismo beneficio? Estamos definiendo eso, yo creo que sí. Sobre todo aquellos que tienen palcos, etcétera, tenemos que trabajar en eso, que no vamos a tener, pero nosotros vamos a cuidar a nuestros socios. Y más y 80%, yo creo que el hincha olimpista ese día el estadio va a estar... Ojalá explote el estadio. Va a depender mucho el resultado de ida. Así mismo, como siempre, el fútbol mucho depende del resultado. Ojalá que nos tengamos mucha suerte y hagamos las cosas bien. Le tengo esperanza a mi club. Yo estoy muy ilusionado del plantel y cómo venimos jugando y los amistosos. Lastimosamente este sábado no me pude ir porque estuve con un cuadro de COVID. Entonces, por precaución de mis jugadores no me fui. Pero tengo el video y tengo cómo fue el equipo, cómo rindieron, la oportunidad de goles que hicimos. Nos faltó capitalizar más. En los entrenamientos es muy importante, vamos a seguir ajustando, porque yo considero mucho que lo que uno haga en el entrenamiento es determinante. Nuestros entrenamientos cada vez tienen que ser de mayor precisión, porque cuando uno hace entrenamientos de precisión, uno graba en la cabeza, graba en el inconsciente, entonces el fútbol sale más naturalmente, más preciso y más perfecto. Sabes que tenés mucha razón, porque me hace recordar de esa charla que tenía con don Luis Alberto Cubilla cuando estaba yo con don Julio del Puerto, el maestro. Y de siempre me acuerdo que Cubilla decía, el fútbol es repetición, porque dice que le hacía repetir la jugada, y a Mauro Caballero dice que le hacía
definiciones, 200 definiciones. Ella es verdad que Mauro se hartaba, pero así también después terminó siendo el goleador que fue, ¿verdad? Y Olimpia jugaba de una manera sistemática, ¿verdad? Era un equipo, bueno, ¿qué voy a estar contando? Ya la gente sabe. Bueno, también presidente, es determinante eso, se tiene que impregnar en el subconsciente, en la cabeza, en la forma de jugar de uno. Si uno hace goles en las prácticas, va a hacer goles durante el partido, así nomás. para cerrar, lo de Pollo Recalde, ya finiquitaste, firmaron, ¿está todo ok? Sí, tengo entendido que sí. Yo no pude estar jueves, viernes y hoy ya está con todo el... Tengo entendido que sí, Pollo está con nosotros y va a continuar con nosotros. Pollo está contento con nosotros y nosotros estamos contentos con Pollo. Es un gran jugador extraordinario con una capacidad de definición única. Presidente, un abrazo de nuevo, muchísimas gracias por tu atención. Gracias a usted, un abrazo. Un abrazo. El presidente Miguel Cardona del Club Olimpia, enterado del 80% del aforo, Defensores del Chaco, partido revancha el 16 ante el conjunto peruano César Vallejo, se enteraba a través de nuestro medio de esta determinación del 80%. Lo de Ramón Sosa, $3 millones para arriba, hasta ahora no convence la oferta, se queda en Olimpia. Sobre Morel Rodríguez, difícil, y también difícil que venga otro por una cuestión presupuestaria. Calificó de, bueno, como una locura lo de Polenta, $2.500.000, ganaba $60.000, dice Cardona. Y el otro tema importante, las camisetas, confirmó, atiendan, en 3 eventos diferentes, no va a ser en un solo evento que van a presentar las 3 camisetas. La primera ya tiró una pista, la blanca, con la franja. La segunda camiseta va a ser en honor a algo, a un momento histórico del Olimpia. Y el tercero, un color nunca antes utilizado. Federico ya tiene algo. A la vuelta ya le contamos. Atención que se viene un anticipo. La tercera camiseta, un color nunca utilizado y que va a ser en honor a algo especial del Olimpia, a un momento especial del Club Olimpia. Lo decía Miguel Cardona. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Para cada problema, Sika tiene la solución. Impermeabiliza, sella, repara, protege y renova. Tu casa con Sika queda bien. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Señores, dice mañana, martes 25 de enero, hablarán en conferencia de prensa el director técnico de la selección paraguaya, Guillermo Barros Esqueloto, y los futbolistas Matías Rojas y Julio Enciso, en la previa al juego ante Uruguay. El encuentro con los medios está marcado para las 12 y será en formato virtual debido a la situación actual de la pandemia. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lámbare, o llamanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Así que vos tenés información ya, Federico, ¿eh? 3 personas diferentes apuntaron a un color. O sea, yo estaba, ya caniguen allá, estaba pensando en... tiramos, hermano, hacemos fanfarria. ¿Eh? ¿Qué decía Dani?
No, que yo estaba pensando. Por descarte estaba haciendo. Pero a mí me descolocó cuando el presidente dijo en homenaje a. Pues yo no encuentro una relación. ¿Dijo la negra o dijo la.? No, pero después dijo, por eso. Sacan por lo de las camisetas, puntualmente que dijo sobre las 3 camisetas. Sí. Los dos son a ver, el primero es el tradicional. Sí. Y los otros dos son conmemorativos a hechos especiales del Club Olimpia. Pero hay un eso es lo hecho, que yo entendí, es lo que dijo Cardona. Hay un Cardona. hecho de la segunda camiseta que no me quedó claro, porque parece que habla de un... Cuando yo le pregunto si va a ser toda negra, habla y después dice lo de la tercera, ¿no? Lo de la tercera es acá la que estamos investigando. Es en honor a algo, a un momento, dijo. Pero en la segunda no también. es alguien. La segunda también habla de algo. Pero en la segunda también. Por eso me parece que medio... ¿Viste cuando estás medio acorralado de esperan? Pues acá ya estoy por spoilear. Y vas a saltar. Porque cuando Federico le hace la pregunta de si es toda negra o la franja, ese también es un tema sensible. El tema de las camisetas también se impuso como un tema muy fuerte. Olimpia ya tuvo una, ¿verdad? Y es que cuando sacaron cuando Recanati sacó lo del escudo ya fue fue pionero en varias cosas, ¿no? Pero sacar la franja va a generar también una cuestión curiosa. Eso a lo que voy que en los últimos tiempos, por ejemplo, clubes tradicionales Cerro, alguna vez tuvo una tercera amarilla. Hasta verde tuvo. Tuvo la verde famosa, esa fluo. Sí, es eso. Libertad tiene una roja, que no tiene nada que ver con los colores, digo. No, por eso. Guaraní usó la de Racing, la celeste blanca. De Libertad, una de alternativa igualita a la de Cerro. Parece que ese Cerro Porteño que está jugando. Claro. ¿En serio? Pero es negro con rojo, pero negro parece, rojo, ese sí. negro parece Claro, azul. porque es el mismo diseño. Y el mismo diseño, sí. Parece Cerro. No, por eso te digo, un tema aparte, si por allí uno de los dos, entiéndase, local o visitante, no tiene algo que es muy caro a los afectos o sagrado para el hincha, que es el tema de la franja. Y el tercer kit, que dijo color inédito. Y acá estábamos descartando, gris usó, naranja usó, rosado usó. Rosado por lo de octubre. Y bueno, quedan muy pocos colores, ¿verdad? A ver, Federico tiene la información. Atención, señores. Poner por la música del Olimpia, ponerle a Cardona al aire. Federico tiene la info. Las 3 fuentes te dijeron el mismo. Sí. Atención, pueblo de Cano. ¿O no queda bien pueblo de Cano? Pueblo de Más de Cerro, ¿verdad? Atención, hinchas del tricampeón de América. Atención, hinchas campeón del mundo. Con rumbo a la meta del triunfo final, contando su historia. Reconfirma nomás, Federico, por favor, te pido, porque... Tres Leones te invita a que experimentes el sabor único de unos tragos frescos con sus nuevos rones naturales, coco, frutos rojos, limón, brucuya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Ariel Vera con nosotros al aire, Wilson en la producción, está Nicolás Sosa, está Twitty. A ver, el doctor Urute adelantaba esto y confirmaba, anticipo del Cardinal Deportivo, 80% del aforo para los estadios a partir de ahora. Todos los espectáculos, sea torneo Apertura, Libertadores, eliminatoria. Otro tema que se confirmó, lo que adelantábamos ayer en redes sociales, estadio lleno con Wilson, el tema de condonación de Zapac de $3 millones en una primera etapa. $3 millones de la deuda de Cerro con Zapac. ¿Qué decía Bruti? El viernes nos comunicaron de que el aforo permitido para los eventos deportivos es hasta el 80%. Ah, ¿eso está confirmado, doctor? Sí, recibimos una nota de la Secretaría Nacional de Deportes que nos confirmaba que el protocolo autorizado es hasta 80%. ¿Y esto ya tiene efecto inmediato? ¿Podría ser, por ejemplo, para el partido de Paraguay ante Uruguay por la eliminatoria o no? Sí, nosotros vamos a habilitar hasta el 80%, va a depender mucho de la afluencia y de la expectativa que haya, pero nosotros vamos a aplicar. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país.
Redescubrí los yogures Trébol con cereales, con nueva imagen y el mismo sabor de siempre, en sus 3 variedades sucosos Nesquik y Trix de Nestlé, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Federico tiene la noticia, la info. Mientras Ariel recoge café, exclusiva. Después de sus vacaciones, hombre que estuvo muy pegado a la naturaleza, íbamos siguiéndolo en Instagram. Federico, ¿vamos a tirar? Déjame la cuarta persona. No, pero porque quiero que Tweety pues tiene que más o menos diseñar algo así. Sí. Con un color verde. También perdón. la tonalidad y la cuestión. Azul, amarillo. Cagamos ya, vecino. No, pero para. ¿Quién es espera. así? ¿Eh? ¿Quién es que hizo una vez así? Como todo. Pero ya cagamos, ya está. Ya dije, va. Disculpa, Federico. No, pero espera. Pero vamos a confirmar con la... ¿Para qué? Con la cuarta persona. Había uno que hizo... ¿Verdad que la cuarta te acá no estaba por Ariel sentado acá, ¿Qué era que hice? Y iba a ser una adivinanza de tema para abrir el programa y... ¿Cómo digo? Era apellido y... Pero le salió así de inercia nomás. Vos sabés que yo no iba a decir... Porque viste que cuando cerraba... Se me escapó. No, por eso. Pero cuando vos estabas cerrando la nota con el presidente del Olimpia, vos recordaste justamente a alguien que yo le decía fuera de micrófono a Federico. Mira si iba a decir, no, están locos ustedes. ¿Cómo ese? Pero iba a ser mucha pista, pero bueno. Bueno, contale a Federico porque estoy por el cuarto, lastimosamente metí la pata. Me responde que el cuarto le descienda ese color y vos te quedas pegado con ese No, color. pido disculpas yo, pero sinceramente, qué bárbaro. Avanza el coloso, el preso decano. Qué boludo que soy. Pero eventualmente. Qué bárbaro. Su historia, con grandes victorias que cubren de gloria tu obra triunfal. A ver qué te libra del 11 aguerrido que clama su hinchada con gran emoción. Adelante Olimpia, Olimpia querido, siempre combatido y siempre campeón. Flamea orgullosa bandera olimpeña, tu franja gloriosa de noble pendón. Estoy buscando los clubes con ese tipo de camiseta. ¿Cómo estamos, Garcito, de tanda? 6 menciones por 1. Ahora le voy a tirar algo a Tweety, más o menos para ir. ¿Un acople? Acá no. ¿Nadie tiene radio acá? No. Poné tu música. Dejame la cuarta persona. No, pero porque quiero que Tweety pues tiene que más o menos diseñar algo así. Sí. Con un color verde. También. A ver qué te libra del 11 aguerrido que clama su hinchada con gran emoción. Te paso un diseño más o menos, Tweety. Siempre combatido y siempre campeón. Pero vos tenés que hacerle ahí tenés que ponerle el escudo del Club Olimpia, tenés que ponerle el sponsor y después ya está. ¿Recibiste? Ese rojo tiene que ser negro, por ejemplo. Mirá, Federico, que... qué linda, ¿eh? Qué lindo está. Lo estoy esperando la... No. Es de la misma marca, ¿no? Sí, es la misma. Sí. Mirá, qué lindo. Estoy esperando la cuarta respuesta, ¿no? ¿Podemos hacer el diseño, Tweety? Tweety. Claro que sale una... No, pero y ahí le cambiar nomás ya el escudo, le cambiar el negro por el rojo. Y ese le sacarlo de ese auspicio y le pone el auspicio del club. O para la vida, pero ¿qué es lo que tanto drama? No te estoy diciendo que invente el anticovid, hermano, de por vida.
Bueno, contá, Federico, contá porque ya la... No, pará, estamos con está bueno, sigue. Estamos en la cuarta consulta. ¿Estás buscando un congelador nuevo para tu casa? Simplifica tu verano con la línea de congeladores GAFA, con frío, tropicalizado y triple función. Congela, enfría y conserva todos tus alimentos de manera práctica y segura, con el pacto de confianza NGO. Asismed habilitó el Autolab con agendamiento previo y exclusivo para beneficiarios de Asismed. Puedes agendar de manera simple llamando al 2887.000 y elegí el horario que más te convenga, de lunes a sábados en el Autolab del Centro Médico La Costa Lynch, ubicado en el estacionamiento sobre Madame Lynch y Victor Heim. Entérate más en las redes sociales @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. ¿Cuántos minutos más pedís, Federico? Y bueno, llegué la respuesta, che. Mirá que el presidente estaba por contar todo, che, y en un momento puso freno. Pero cierto, cuando dijo... ¿Vos te ves la camiseta, lo de Cardona, cuando... Por favor, sí. Poné un poquitito. Están definiendo los días con nuestro equipo de marketing del Olimpia, la gente de Nike con el equipo de marketing del Olimpia. Ah, mira vos. Y bueno, esperemos tener acá en los estudios, si es que se puede, ¿verdad? Obvio. La camiseta del Olimpia para mostrarle al público. Pero esa tercera camiseta, presidente, homenaje, dijiste a alguien especial. Y mira, las dos camisetas son homenaje. La negra un homenaje a un momento dado y la última, que no puedo montar el color, es un homenaje también a algo especial que se va a hacer, un lanzamiento especial. Ahí está. La negra un momento dado. La negra un momento. Y la tercera es algo especial. Y la primera es la tradicional. La tradicional, sí. Blanca y... No encierra nada. Ahora hay que ver el diseño, hay que ver el diseño. Bueno. Estoy recurriendo a la palabra más... Vamos a esperar que termine el programa y ahí te responden. ¿Cierto, no? Muchas veces... ¿Cómo le sale a Nicolás? Pero envíame antes un borrador, Nico, no me meta en un quilombo, o sea, que me manden ahí, lo único que me falta. A perderla. Mira, justo es ahí. Está la programación de la primera fecha del campeonato. Mucho trabajo vamos a tener este año, Ariel. Sí. El libro de pase está abierto en ABC Motor 360. Le dije a Chun si quería hacer, pero me parece que no. Igual a mí. Lo tenemos a Darío Ibarra, Julio Noguera, Eli Santa Cruz. Estamos con ABC Motor de lunes a viernes. Martes a la noche. De 21 a 22 y en televisión desde el martes 1 de febrero. Vamos a estar de 21:30 a 22:30. Vamos a transmitir Super Prime, Campeonato Nacional de Rally. Presencia de los paraguayos a nivel internacional. ¿Cuál es la primera transmisión pautada? Y va a ser el Super Prime acá en la Costanera, Federico. Eso va a ser un show, después de 2 años de pandemia. Y este año, a mitad de año, va a ser el Rally del Chaco, no en septiembre como habitualmente. También va a ser todo un loquerío, porque el Rally del Chaco hace 2 años que no se disputa. Vamos a hacer transmisiones a través de ABC Motor 360. Bueno. ¿Qué tal tu vacación, Ariel? La verdad, muy bien. Extraordinario. Bien, pasaste, te relajaste. Sí, ¿Hasta qué hora dormías, por ejemplo? Y a veces, vos sabés que yo no sé dormir mucho. Pero no sos apegado. Me despertaba temprano a las 6 y le hinchaba la bola a Diego. Y después seguía durmiendo otra vez. Y vimos un par de, cosas que vos hiciste públicas en Instagram. Sí. Por ejemplo... Le sacaste la A ver leche. si comenzamos a tener que otro seguidor que le interese la naturaleza. Queremos
transmitir la puesta del sol aquí en Cacupé. Ah, la puesta del sol, en plenas vacaciones. El sol está a punto de esconderse detrás de la serranía. Ya. Esta es la vista. No, Solamente no sé por qué invitamos habla a así quienes medio aprecian pausado. lo Parece que es que la un naturaleza. traductor, no entiendo. Después seguimos. La ciudad de Cacupé, entre Estaba medio Compañía trancadito, Almada y estaba Loma duro Candia. nuestro- Acá nuestro es Evani. una suerte de... hay una... somos vecinos. Inclusive hay mucha confusión porque no sabemos exactamente a qué municipio pertenecemos. No sabe dónde. Así se da la puesta del sol. No, pero espera, en este entonces lugar. no sabe dónde vive, no Hay una sabe dónde está. confusión, hay una- Es vos- que vos vas a preguntar ahí los que la gente te vecinos están dice- confundidos y Sí, dicen, no sí, sí, entiendo. sí, uno te dice en Una suerte Loma Candia, otro Almada. hay una... somos vecinos, municipio pertenecemos. No sabe dónde Así se hace pertenece, la- entonces Ariel así su se da casa, su campo, lugar, su verán, casa qué quinta. hermoso. ¿Eh? El sol está allá, creo que no se aprecia muy bien, pero hay inclusive un poco arriba un prado, Un prado. puro verde, Ah, y después el sol ya va alejándose hacia el horizonte. yo lo escucho medio duro. Acá es pura naturaleza, gente. Pura naturaleza. El lugar es, si ustedes vienen acá van a sentirse rodeado de cerros, de todo verde. Todo verde. Y aquí hay 3 hermosas cabañas. El amigo Ramón Amarilla Salem, que se alquilan. ¿Sabes qué? Ella te felicita. Pero mira que ya me preguntaron ahí en piscina, Instagram. chupaste, Me preguntaron si no había... Le sacaste ñamí, le sacaste Ñamí acá. leche a la... Para más te sabes que tenían dudas los compañeros que iba a sacar la leche. Y vos sabés que espectacular, porque dice que la vaca, si vos no la agarrás bien, y vos no sabés... En castellano, ¿cómo se dice? Ñamí es... Ñamí guaraní. es ordeñarse. Ordeñar. Si vos no sabes ordeñar, la vaca dice que recoge automáticamente, se levanta la leche y no le puedes sacar ya. O si no te patea, luego busca Si no la te forma patea. de... sí. Pero a vos te salió perfecto. No me salió tan perfecto, pero... Pero salió la leche. Me mostró la señora, sí, Ah. algo. Pero los especialistas te sacan de una de fino. No, claro, obviamente. Sí. que está todo el día. Porque tiene su y el forma- perrito Ariel marca una nueva No, tendencia, lo que ¿o? pasa es que se metió una perra en mi construcción y tuvo sus 7 hijos ahí. Acá dice Ana ¿Y Cachorrito. qué voy a hacer? No le voy a tirar a los pobres cachorritos. Pero ¿verdad? tenés Y entonces bueno, ya una cachorrita ahí en tu... Cachorritas y cachorritos. No, ¿y qué va a hacer? Bueno, Entonces pero lo tuvimos ¿le que- adoptaste? ¿Cuántos No. Ahora ya se fue el dueño a llevar, pero se metió ahí después. Bueno, pero no tenés ningún perrito. No, entonces. si no voy a poder cuidar si estoy lejos, a 50 kilómetros. Pero eso no se amuralla, eso queda así libre, a campo abierto. No muro, están los pero, planes más pero adelante. sí ese, ¿cómo se llama? El cerco verde. No, Con el planta, tejido, ¿cómo? el tejido. Tejido que le ponen. Tejido con portón rústico. Ah, Sí, ya, señor. eso está planificado. Claro, no, ahí no se puede trastocar la expresión de la naturaleza con un muro, con una muralla. Claro. Pero en tu casa, bueno, entonces estaban entre la serranía, cosas verdes. Cosas verdes, Heineken y toda esa agua. historia. No, Sí. no, pero agua, mucha agua. Mucha agua, mucha cerveza, mucho sol, muchos árboles. Ah, ya. Mucho cerro, toda esa onda. ¿Y te costó? ¿No entraste en depresión ayer a la tarde? No sé si en depresión, pero sí una frenada total. Te dijiste ya mañana. tengo que No, ya vine volver. temprano acá a la casa, viendo internet. Descansando. sí. No, y tratar de actualizarse porque estaba totalmente perdido. Y sí, Que pero escuchaste pasa eso. mucho música. Mucha música. Mucha música, perdón. Mucha música. Sí. Pero más en la Poco piscina, asado. no salías casi, aparte con el calor que hacía, ¿verdad? Sí, permanecí más por allí. He visto Aparte que está- vos mismo lo haces mantenimiento de tu piscina o eso es No. la foto. No, en No serio. tengo una persona que me hace, pero como Ah, yo estaba bueno, por allí. viste. Pero vos sabés que da gusto, relajante. Vos tenés que hacer, Federico. Había sido relajante, será. No, Sí, eso de recoger las hojitas. Pero ¿sabes qué es lo Sí. más recomendable y relajante de Ariel? Tenés que Sí. plantar árboles ya en tu terreno. Pero vos sabés que hay muchos árboles ahí muy Y buenos. plantar, y sabes que regar, ese es lo máximo. Y vos ves que va creciendo. Sí. Parece una criatura que vos tenés. ¿sí? El pasto también. Yo quiero todo pasto. Sí, muy lindo. Aparte te puedes tirar, revolcar ahí en hacer el lo pasto que y no te quiera, va a no pasa golpear. nada. Hay que prever eso.
En Inverfin cumplimos 25 años haciendo de tu espacio un hogar. Los primeros 15 ganadores ya están disfrutando de sus espacios renovados. El próximo podés ser vos. Genera cupones realizando tus compras y abonando tus cuotas en cualquiera de nuestras más de 100 sucursales en todo el país. También participan tus compras de Motos Taiga. El próximo 31 de enero un espacio renovado puede ser para vos. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Bueno, ya están las dos primeras fechas. Dijimos ya, el viernes 18-15, Sol Nacional. Viernes 20-30, Olimpia General Caballero Juan León Mallorquín. Para el sábado, 2 partidos. Resistencia Tacuarí, 18-30. 12 de octubre, Libertad, 20-45. Domingo, Guaireña Guaraní, 18-15. Y en la olla azulgrana 20-30, Cerro Porteño Ameliano. Ya están los estadios acá designados. Esto vamos a levantar internamente Twitter. Sol Nacional se va a jugar en Villaliza. En el estadio Manuel Ferreira, Olimpia General Caballero. Resistencia Tacuarí, el sábado se va a jugar en el Adrián Jara. En el Luis Salinas, en Itagua, 12 de octubre, Libertad. Guaireña Guaraní el domingo en el Parque del Guairá, en los parques del Guairá, y en la nueva olla azulgrana se cierra la fecha con Cerro Porteño Deportivo Emiliano. Y ya la segunda fecha, no sé si para qué vamos a decir la segunda fecha, le puedo confundir a la gente. Pero la novedad, ya citaste la cancha General Díaz, tiene un asterisco, porque tiene que inspeccionar, y en la segunda fecha, por ejemplo, aparece la cancha de River, la cancha de Trinidense y la cancha de Guaraní también con el asterisco correspondiente. Pero un poco lo que va a deparar el 2022. ¿Quién hubiera dicho? La cancha de Trinidense sin tener el Triqui como equipo de primera. Ahí va a jugar Ameliano su partido contra Resistencia. Por eso te decía hace rato cuando habrá que acostumbrarse. Vos decís, Ameliano Resistencia en la cancha de Trinidense. Y ese es uno de los partidos de la primera división del fútbol paraguayo. En UNASUR, este enero te regalamos la matrícula y el costo de la primera cuota con 20% menos si sos nuevo, y para nuestros alumnos 20% de descuento en la matrícula y primera cuota. Además, traslado gratuito y 50% en convalidación de materias. Contactanos. Línea baja 021-232-750. WhatsApp 0992-221-685. Instagram UNASUR PY, Facebook Universidad Autónoma del Sur, UNASUR. Dirección Cerro Coracasi, Perú, Asunción. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudín, flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrutalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el Super Upisa, el momento especial de tu día. Cumplimos con todo, Edgar. Con Muchas gracias, muy amable. Edgar, vos sí está con nosotros una vez en Motor 360, ¿verdad? Así es. ¿Por qué pensó tanto? Así es, mamá. ¿Por qué le contrataron acá Sí, pero no sé, me dio... Milton, no es el sortido que... No, ¿qué pasa, muchacho? ¿Qué pasa, chiquillo? No, vamos. Una pregunta. Wilson, estamos, Una pregunta que estamos hablando, ¿verdad? Con gente de las dos empresas. Por ejemplo, si un Resistencia Tacuarí sábado a la tarde y un Super Prime ahí... No, Super Prime, Bien, claro. No, directo. No, prioridad fútbol, Fer. Después, no, pero aparte no van a coincidir los horarios. Normalmente ya termina el movimiento. Termina el Super Prime y termina el Campeonato Nacional de Rally y después... ¿Qué hora normalmente, Bruno, el Super Prime? Y a las 2:30 termina ya, 2:30. O sea en realidad el Super Prime se corre a la noche, se va a correr, por lo menos si es que arranca el viernes. Viernes. El viernes a la noche se va a hacer una especie de shakedown, que es un... Eso acá. Un circuito ¿Y el Campeonato Nacional? Y el Campeonato Nacional, sábado, domingo.
Y shakedown se hace un viernes también, pero un recorrido que no es, o sea, no está obligado Más el show, piloto. más show. Un show, o sea, un reconocimiento del circuito. Y el sábado sí ya la carrera. Pero ¿Y la qué carrera hora la termina carrera a comienza? 2 y media. Esa comienza tipo a las 10. Exactamente. Coincide. Y bueno, y domingo la misma cosa. O sea, te va a relajar tu super sábado, no va a tener. Eso es lo que querés saber, ya está. Bueno. Bueno, Chupete, aguardame, por favor. Federico, ¿qué hacemos, hermano? No. Vamos a tener que dejar esto acá. Vamos a dejar. Vamos a dejar ante la falta de seguridad en la información, es mejor no. Porque Tweety, suspendeme la lo de voz más importante me dijo, no, muy pesado. suspendeme lo de la camiseta.